Bienvenidos a Luna Llena, un programa que te hará pensar y reflexionar, conociendo el otro lado de la luna, el otro lado del ser humano y su conciencia. Luna Llena, tu desafío interior, un programa presentado y dirigido por Pedro Riba. Bueno, pues muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza este programa en las vías de sonido, Eduardo López y quien nos habla encantado un día más, Pedro Riba. Comenzamos. José Luis Caballero, periodista y escritor que nos acompaña un día más como tertuliano y colaborador de este programa. José Luis Caballero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Ya sabes, bien hallado. Muchísimas gracias. ¿Bien para esta noche, José Luis? Sí, bien. Creo ¿Sí? que es un buen día. Sí. Es un buen día, Sí. es un buen día, un centenario. Vamos a decir que vamos a hablar de algo que cumple 100 años. Jordi Mata, profesor en Historia. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Tiempo hacía que no te veía, Jordi. Bueno, siempre digo, a vuestra disposición. Cuando queráis, aquí comparezco. Muchas gracias. ¿Es bueno recordar esos 100 años? Es bueno recordarlo porque te das cuenta, si quieres, de si hemos evolucionado o no. Qué buena salida es esa. Bueno, pues bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias, profesor. Bienvenido. José Luis Jiménez, periodista y escritor también. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, mi amable. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Estupendo. ¿Tus viajes por Argentina ya de vuelta? Sí, claro, ya estoy aquí de vuelta. Ya de vuelta, ¿eh? Sí, ya hablaremos de esos viajes. Porque el don de la bilocación todavía no. No te ha llegado. Me toca hacer un viaje, luego otro y así. Solamente San Martín de Porres, que sí, yo nos sepa. hablamos, Dios y Dios, pero no me ha dejado hacer. De hecho, eso te lo enseñaré más adelante. Está muy bien. Hoy hablamos de ese centenario que tiene que ver con conflictos entre los hombres, ¿no? ¿Es un buen momento también para ti hablar de este tema? Sí, como ha dicho Jordi, es el momento para poder hacer un análisis de ver si realmente ese momento ha sido lo que ha provocado una evolución o no, que es un poco que es lo que vamos a intentar hablar o debatir a raíz de lo que sucedió hace 100 años, ¿no? En este caso te estás refiriendo a la Revolución Rusa. Entonces vamos a ver lo que sucedió entonces, los motivos que llevaron a que se promoviese, a que se llevara a cabo esa revolución, lo sucedido durante la misma, y ahora 100 años después es cuando creo que es el momento de decir, bueno, ¿qué es lo positivo, lo que nos ha ayudado, lo que nos ha servido para evolucionar y lo que hay que tener en cuenta que no hay que hacer, por ejemplo? Pues entre esas cosas y de otras, vamos a hablar esta noche en Luna Llena Radio. Vamos a hablar de aquellas verdades y de las otras que a lo mejor no se han contado o nadie nos ha explicado en su momento. Hablamos de la Unión Soviética, ex Unión Soviética, por llamarla de alguna manera, ¿verdad? Porque está claro cómo está el panorama a día de hoy. ¿Cómo se gestó la Unión Soviética? Porque en este año 22 se están cumpliendo los 100 años de ese aniversario, de esa creación de la Unión Soviética, pero ¿cómo se llegó a la Unión Soviética? ¿Qué conflictos? ¿Qué vieron? ¿Qué vivieron en esa Primera Guerra Mundial los soviéticos, los rusos, que se haya vuelto a repetir en una Segunda Guerra Mundial y posiblemente lo que pueda venir, que esperemos que no venga, en una tercera, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esos 100 años de Unión Soviética y lo vamos a hacer con nuestros invitados. No sé, ¿a quién le apetece empezar? Hacemos un poco de historia, por ejemplo. Nos remontamos a la Gran Guerra, que es como se llama la Primera Guerra Mundial, y el porqué. Lo digo porque en todas guerras siempre ha habido un porqué y a veces que ha sido la excusa perfecta para iniciar un conflicto bélico. Que no sé si hemos aprendido mucho de esos conflictos porque siempre buscamos algo para meternos con el vecino. Y digo vecino por llamarlo de alguna manera, porque hay gente que se escandaliza absolutamente por todo y buscan siempre motivos pues para un enfrentamiento o una pelea. Si eso lo hacemos a gran escala, está claro que no hemos evolucionado ni aprendido mucho, como decía José Luis, ¿no? Entonces, hacemos un poco de historia. Gran Guerra, ¿por qué se produce y cómo comienza? Tenemos 2 horas por delante, o sea que tomárnoslo con tranquilidad, pero no mucha, la Navidad está cerca. Podéis empezar. Jordi, Bueno, a ver, haznos una entrada. más que la Gran Guerra, ya que nos centramos en lo que es la Unión Soviética, yo diría que lo que es la Primera Guerra Mundial solo es la mecha, porque lo que es el barril de pólvora hay que remontarse 50 años antes. 50 Al años. siglo XIX. Nos hemos ido a mediados del siglo XIX, porque claro, una revolución, cuando estalla una revolución no estalla solo por un detalle en concreto,
es una larguísima acumulación de factores que hace que llegue un momento en que sencillamente esa situación ya no dé más de sí y la cosa acabe estallando. Vamos a ver, situémonos, mediados del siglo XIX. Pongamos 1860 más o menos, Exactamente. 1860-1870. Exacto, 1860 y concretamente 1861. Esa Eso quizá es una fecha de arranque. Eso es. Hemos de entender que en esa época Europa no es un continente homogéneo. ¿Qué ocurre? Tenemos lo que podríamos decir toda la parte occidental, o casi toda, que ya ha desarrollado o está desarrollando la revolución industrial. ¿Mm? Ya Europa, esa parte de Europa, está empezando a dejar de ser eminentemente rural para convertirse en industrial y que el campo deje de ser prioritario y sean las ciudades las que empiecen a adquirir protagonismo. Bien, pero ¿qué sucede en el otro extremo de Europa? Pues resulta que nos encontramos un coloso inmenso, que es el Imperio Ruso, cuyas estructuras todavía siguen ancladas en el feudalismo. Ojo, feudalismo, no absolutismo. Si pensamos en absolutismo nos vienen a la memoria las pelucas de Luis XIV y compañía. No, es que ni eso. Nos tenemos que ir mucho más atrás. Entonces, ¿qué sucede? La época de los zares. Exactamente. ¿Qué ocurre? Al ser un estado eminentemente feudal, pues sencillamente el inmovilismo es atroz. Pero llega un punto en que dices, bueno, se trata de ponerse un poco al compás del resto del mundo. Es como si se hubieran quedado en el medievo, entonces. Exactamente. Entonces llegamos a ese 1861 en que el zar Alejandro II decreta la liberación de los siervos. O sea, todavía estamos hablando de siervos. Algo que ya en lo que sería la Europa industrial es que impensable, absolutamente. Y ahí todavía en Rusia siguen existiendo los siervos. Entonces, Alejandro II decreta esa liberación y entonces estos siervos pueden abandonar el campo, de hecho lo hacen, y van a vivir a las ciudades y se convierten en el incipiente proletariado. Proletariado de unas fábricas que se puede decir que prácticamente no existían. O sea, nos encontramos en ese sentido de que Rusia, en ese aspecto, está muy atrasada. Y, a ver, es un país que es el 85% es eminentemente rural. ¿Y de qué trabajaban la gente que venía del campo? Ese proletariado, ¿de qué Claro, trabajaba? ahí estaba la situación. Podían haber manufacturas, pero es que además el entramado industrial, por llamarlo de alguna manera, que pudiera existir en Rusia en esa década del siglo XIX, es que no era suyo, no era del Imperio Ruso, estaba en manos de capital extranjero. Bueno, Para acabarlo de arreglar. Y evidentemente pues no se miraban tanto las condiciones laborales que podían tener esos capitales extranjeros en su patria de origen que no en aquella en la que estaban ahí, como quien dice, simplemente para sacar beneficio. muy bien. O sea, ahí es donde el poder zarista empieza ya a tener fisuras, ya tiene que empezar a abrir un poco la mano, porque sencillamente ya no va al ritmo de los tiempos. Ese quizá es el primer factor, el primero que va escalonándose para llegar a donde llegamos. Entonces, ¿qué sucede? Este incipiente proletariado empieza a adquirir conciencia de que se trata de adaptarse a un mundo nuevo, empieza a adquirir una filosofía, se entera de qué es lo que está sucediendo en otros lugares, y a partir de ahí ya vamos a hacer política en lo que podríamos decir lo que era la política en aquel momento. Y en aquel momento la política incluía, hemos de situarnos en el contexto, incluía elementos de violencia. Y además Rusia, históricamente, el tema de la violencia a todos los niveles, sociales, etcétera, no era ninguna novedad. ¿Qué ocurre? Que hay esa emergencia por querer evolucionar, esa emergencia porque esta nueva clase empieza a adquirir unos derechos que se le siguen negando, y la manera de hacerlo más directa es mediante, por ejemplo, el terrorismo. Aparecen las primeras células que atentan contra lo que serían elementos de la nobleza, de la aristocracia, de los que podríamos llamar capitalistas, y el culmen es que consiguen asesinar al mismísimo Alejandro II en 1881. Entonces, ¿qué sucede? Si el zarismo abrió un poco la mano, es que la volvió a cerrar. Porque entonces, ¿qué se produce aquello? Acción-reacción. Se abate toda una represión indiscriminada, ya existe una policía secreta,
la ojrana. Existe también un condicionante, ya tenemos unos chivos expiatorios, porque en Rusia estaba muy extendido el antisemitismo. Esto no se lo inventaron los alemanes ni nada. No, esto ya antes venía... lo hablábamos con José Luis Caballero, que los alemanes no son Exacto. los únicos que siguieron al pueblo judío, ¿no? Murieron millones. Exacto. O sea, esto ya venía de antiguo y vamos sumando toda esta serie de conflictos que empiezan a ser evidentes. Antes no. Antes el control del Estado era muchísimo más férreo, pero ahora empieza a debilitarse. Nos tenemos que ir a 1871, que es cuando hay la Comuna de París, que es realmente el primer gran experimento de lo que hemos denominado históricamente comunismo. ¿Sí? Son 8 meses en los que, a consecuencia de un vacío de poder que se produce en Francia, a consecuencia de la guerra franco-prusiana, o sea, el Segundo Imperio francés queda abatido, se produce este vacío y entonces, lo que sí que un proletariado industrial, un proletariado que sí que ya tiene una cultura política, porque la tradición revolucionaria francesa viene de donde viene de lejos, ahí sí que impone o intenta imponer un gobierno alternativo a lo que se conocía hasta entonces. Esto sí que evidentemente estos ecos llegan a Rusia. Esto sí. Y aparecen los nuevos líderes económicos, ¿no? Entiendo yo, porque claro, cuando llega la gente del pueblo a las ciudades, alguien tendrá que hacerse eco de generar industria, lo que llaman el comunismo básicamente capitalista. estoy de acuerdo con toda la exposición que ha hecho de cómo va evolucionando la situación y cómo se está llegando a ese momento de la revolución en Rusia, ¿no? Yo creo que en ese momento, por ejemplo, hay datos de que en aquel momento la escasa clase obrera que existía en Rusia todavía se estaban dando jornadas de trabajo de 16 horas diarias. Se estaban cobrando unos salarios miserables que apenas daban para sobrevivir, había un hambre enorme y entonces todo eso ya es un caldo de cultivo tremendo que en algún momento tenía que estallar. Luego hay otro detalle que yo creo que va también con lo que estabas explicando de esa evolución de la Europa occidental y es que a partir de la Revolución Francesa se da lo que yo he llamado siempre el invento del nacionalismo. En aquel momento existían países, existían monarquías que agrupaban a infinidad de culturas diferentes en todos los países, pero en Francia se rompe con esto y se enfrenta lo que llamaban la nación a la monarquía. Y en ese momento se está creando eso lo que después se llamó el paneslavismo o el pangermanismo, se empieza a crear a partir de ese momento, de tal manera que se crea, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista ideológico, se crea un enfrentamiento entre Alemania y Francia o entre Alemania e Inglaterra. Hay un enfrentamiento que en algún momento tiene que estallar y estalla en 1914, sabes perfectamente, con la excusa del asesinato del archiduque, ¿no? Que no es más que una excusa. Entonces existe ese enfrentamiento. ¿Y de qué manera Rusia se suma a ese enfrentamiento? Pues evidentemente por sus dificultades con Alemania, que es su frontera más cercana y más peligrosa. Y yo creo que eso es básicamente lo que provoca después toda la sucesión de acontecimientos en Rusia. Eso y otra cosa que he leído últimamente que me parecía un poco anecdótico, pero quizá habría que mirarlo con más seriedad, que es la postura del zar Nicolás, tiene mucho que ver con la postura de su esposa, con una influencia muy negativa de una mujer alemana que está absolutamente en contra de cualquier progreso que signifique ayudar a la población o a la clase obrera. No sé si esto desde el punto de vista histórico es cierto o no. Hoy lo he estado estudiando y lo citan como una de las causas de la postura intransigente de Nicolás II, que le lleva pues hasta la muerte, por decirlo de alguna manera. Un pueblo que vive apretado económicamente, que no tiene para subsistir, y sin embargo la clase privilegiada, los zares en este caso, viviendo a la sopa boba, eso despierta cualquier revolución. Sí, yo supongo que eso, si hablamos de la Edad Media o de la época del esclavismo, pues bueno, era algo que funcionaba en aquellos momentos, en aquellas sociedades, pero llegado ese momento ya de principios del siglo XX y enfrentado a los países occidentales, aquello no podía sostenerse en Rusia, al menos es lo que yo pienso. Y atención, no solo en los países occidentales.
Porque bueno, aquí yo he hecho la exposición de lo que sería esa época del siglo XIX, pero es que luego la cosa va a más, que lo que decimos, seguimos sumando agravios, como queramos llamarle, porque llegamos quizá a un año mucho más decisivo, que es 1905. Claro. Y más concretamente, vámonos un poco atrás, 1904. Es cuando estalla la guerra entre Rusia y Japón. Claro. Y da la impresión que, bueno, que es algo que está ganado, porque claro, una islita de nada ahí al lado de aquel gigante que era Rusia y todo esto, sí. Nada. Es como la guerra de Cuba, ¿no? Me recuerda a la guerra de Cuba con los norteamericanos. Exacto, o un poco por el estilo. Pero ¿qué sucede? Sí, tenemos una inmensidad que es Rusia, pero que seguimos con lo mismo. Es un imperio con raíces feudales, con constantes carestías, penurias, y resulta que estás enfrentando, sí, a una isla ahí, muy chiquitita, ahí en el mar, pero que resulta que ha desarrollado una industrialización, pero tremenda, en un tiempo récord, que ya hubieran querido para sí algunas supuestas potencias europeas del momento. ¿Y qué sucedió? Pues que en esa guerra ruso-japonesa que se disputaban el control de Corea, digamos cuál era el motivo y todo eso, pues los rusos se llevan una paliza tremenda. Son derrotados. O sea, a nivel mundial es un ridículo, pero tremendo. Es que es impresionante. O sea, nunca mejor dicho, ¿no? El emperador está desnudo. Bueno, en este caso el zar se quedó en pelotas. Claro, es que ahí se vio realmente que el país es que no daba para más, la situación no daba para más. ¿Y quién sale precisamente a reclamar que hayan cambios? Pues precisamente la masa, ese proletariado, o también ese campesinado, pero básicamente ya adquiere ya un protagonismo en las zonas urbanas, porque es cuando empiezan a haber huelgas, empiezan a haber manifestaciones, y cuando ese pueblo acude en masa ahí en San Petersburgo para reclamar mejoras, confiando en la buena fe, en la buena voluntad del zar, porque el pueblo ruso sigue siendo muy respetuoso con sus monarcas, van de buenas, los reciben. Masacran. Exacto, el domingo, y haya pasado a la historia esa manifestación, el Domingo Sangriento de San Petersburgo. Quien lo quiera lo puede buscar, pone esto Domingo Sangriento y se lo encuentra. Y es una barbaridad. ¿Pero por qué ocurrió eso? ¿Por qué ocurrió? Bueno, sencillamente porque ¿cómo era posible? Hemos de ponernos otra vez en la mentalidad de lo que serían unos autócratas que sencillamente ni se les pasa por la cabeza de que las cosas pueden cambiar. ¿Qué era eso de que hubiera una masa acercándose al palacio a reclamar nada? Aunque los encabezara un pope, que es el caso que se dio. El célebre Pope Gapon, que también era un individuo que jugaba a las dos barajas, porque también era un agente infiltrado, por decirlo así. Bueno, pues aunque fuera un representante de la Iglesia, digamos, guiando al pueblo a pedir unas mejoras, los recibe ahí la caballería con los sables desenvainados y hacen una matanza. Porque era inconcebible para la mentalidad de la autocracia de los Romanov que pudiera suceder eso. Y ahí empieza a verse, esa desconexión, porque luego se habla mucho de esto y es cierto, la desconexión que tenía Nicolás II y el resto de la familia, incluyendo evidentemente a Alex de Hesse, a su esposa, esa desconexión con la realidad, que no se enteraban o no se querían enterar de lo que sucedía más allá de la verja de palacio. Pero claro, esa masacre es cuando mucha gente ya del pueblo el zar se les cae por todos los lados. Ese respeto a la autoridad, ya dices, no, esto hay que cuestionarlo. Pero no solamente eso haría que empezara una revolución, ¿no?, dentro de lo que era el país, ¿no, José Luis? No, esta fue la primera revolución más, ¿no?, importante, la de 1905, como él dice, que ya interviene. En esta ya interviene quien luego va a ser el presidente de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, ¿no? Y ya, este hombre ya había empezado, porque él era marxista-leninista, lo vamos a ver luego toda su ideología, ya había empezado a enviar artículos, panfletos, para que el proletariado
ya se empezará a manifestar con estas huelgas que decía muy bien Jordi. Y va a transcurrir unos años en el que no se va, vamos a decir, no va a producirse nada grave hasta llegar al año 1917. Pero antes de 1917 estalla la Primera Guerra Mundial, la que habíamos hablado antes. ¿Qué sucede en la Primera Guerra? Que Rusia ya venía mal de la guerra con Japón, que había perdido, y en esta guerra tampoco levanta cabeza, va fatal. La población empieza a pasar hambre, penurias. Y empiezan a reclamar porque pasan hambre, el pan, etcétera. Los soldados ya estaban descontentos, la situación estaba muy difícil, ya había una parte que incluso quería retirarse de la guerra, ¿no? Esto en el 2014, que en ese momento incluso se le cambia el nombre a la capital, a San Petersburgo, por Petrogrado, ¿no? A partir de ese momento se va, digo porque vamos a cambiar el nombre, vamos a ver por qué, es porque se le cambia a partir de ese momento. En el 1917 es cuando ya realmente se va a producir, vamos a decir, esta revolución rusa. Se va a producir, para ellos utilizaban el calendario juliano, que son 13 días de diferencia con el gregoriano sería nuestro. En marzo, entonces. Claro, ¿no? Para ellos empezó el 23 de febrero realmente, que se correspondía con el Día de la Mujer. Curiosamente, esta revolución no la encabezan ni los partidos políticos. Por ejemplo, Lenin era el líder de los bolcheviques, que era un partido político. Bolchevique significa común o popular, sí, ¿no? sería, no, mayoría, sería la traducción, sí. la mayoría, porque era, curiosamente, este nombre, si hago un paréntesis para seguir, se le dio porque en las reuniones que hacían en estos partidos de izquierdas comunistas estaban los bolcheviques, los mencheviques, socialistas, etc. Bueno, pues estos hicieron en una asamblea a votación para ver si se llevaba a cabo la revolución, etc. Y ganaron por mayoría este grupo pequeño, ¿no? Y entonces significaba bolchevique la mayoría, curiosamente, que era minoría, ¿no? Bueno, entonces este partido bolchevique, que el líder era Lenin, en principio no está dispuesto a llevar a cabo esa huelga general, ni siquiera la convocan, no hacen nada. Curiosamente son las mujeres. Ese día 23 de febrero de 1917, que se correspondería con el Día de la Mujer, sería como el 3 de marzo aproximadamente, o algo así, ellas salen a la más grande del textil, del gremio del textil, de la fábrica del textil. Ellas salen a Son las mujeres las que salen un poco... Son las mujeres sin que nadie las haya convocado, son ellas, porque son madres la mayoría, no tienen comida, no tienen pan, y salen a la calle pidiendo pan, ¿no? Pero eso en este año ya, en 1917, es cuando se inicia realmente. Vamos a ver que hay dos revoluciones. Esta de febrero, que se llama, que sería nuestro mes de marzo, salen las mujeres. Los partidos políticos ni los bolcheviques, que luego van a ser los que van a gobernar, ninguno quiere hacer nada. Es el pueblo, es la masa, como decía antes Jordi muy bien, que dice, ya no aguanto más, no puedo más, y sale de motu propio a la calle. Ese es el primer día. Piensan que se va a olvidar, que al otro día no va a pasar nada, pero el otro día ellas van a hablar con los hombres del gremio del metal, de la fábrica del metal, y se les unen. Al final, ese día son 90.000 personas que están manifestándose ya. Bueno, quieren mandar a la policía, que es la que está interviniendo. Allí sí que hay algunas agresiones, incluso algún muerto. Pero los soldados, el ejército, que estaba muy desmotivado, se une también a la masa, se une a los obreros. Estamos en la Primera Guerra Mundial, estamos también ahí. Estamos hoy en la Primera Guerra, estamos en 1917. Estamos en plena guerra, claro, no nos olvidemos. Hay que recordar que la Primera Guerra Mundial se acaba en noviembre, el 11 de noviembre de 1918. O sea, Rusia está en la guerra aún y la situación es desastrosa. Entonces, se le unen los soldados también. Incluso los cosacos llegan a unirse y a defender a los trabajadores. Claro, en Rusia estaría yo, imagino, un país tan grande que está participando en esta guerra, en esta gran guerra. Los militares desmotivados porque hay hambre por todos los lados, ¿no? No hay trabajo, porque el lema de Lenin creo que era pan y trabajo. Pan, sí, pan, trabajo y tierra. Tierra, sí. ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que estamos en la guerra, en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial, y esta además guerra, lo que revolución. sabéis perfectamente es que la Primera Guerra Mundial
se desarrolla durante la mayor parte en unas trincheras que apenas se mueven, que los grandes ejércitos no tienen movilidad prácticamente, y entonces lo único que están haciendo es sufrir bajas continuamente, un nivel de bajas enorme, y sobre todo el ejército ruso tiene una carencia de suministros brutal, Sí, los soldados no tienen munición. La munición es de un calibre distinto al de Claro, las armas. es un desastre total para el ejército ruso, y simplemente como en aquellos momentos el tipo de guerra no era de movilidad, ni mucho menos como fue la Segunda Guerra Mundial, pues los alemanes tampoco continúan avanzando hacia el interior. Lo único que consiguen es que el ejército ruso esté cada vez más desmoralizado, empieza a haber montones de desertores, pasan hambre los soldados directamente. Imagínate en el clima ruso, pues lo típico, ¿no? El frío, el hambre y la desorganización del ejército. Entonces, claro, eso provoca que realmente la monarquía, el zar, no tenga una defensa potente contra todo lo que se está moviendo allí. Y encima la policía secreta, la policía local y los militares. Bueno, lo de la policía contra, secreta ¿no? es otra historia. Pero se volvieron en contra, ¿no? Se volvieron en contra del zar. Bueno, la policía secreta, en eso sería otra historia, porque habría que ver cuando se creó la Checa si también utilizaron recursos de la Ograna anterior. Eso sería, yo creo que sería otra discusión en otro terreno, ¿no? Pero lo que es el ejército en general en aquel momento es algo en lo que el zar ya no puede confiar. Si ya no puede confiar en el ejército, pues bueno, está abocado a lo que ocurrió en febrero, que es abdicar inmediatamente. Pero murió en nada, lo asesinaron en nada, porque al año siguiente hablaba... No, si fue después, la muerte de la familia imperial fue en julio de 1918, exacto. cuando ya, atención, estamos ya, todavía no ha acabado la Primera Guerra Mundial y Rusia ya está metida en una guerra civil. Exactamente. Es que sí, el cuadro, mira, si ahora la cosa ya parece muy complicada, lo que se va a complicar todavía ya en este periodo de 1 año y medio. Hasta digamos que no matan al zar y compañía ahí en Ekaterimburgo. Verás, y te continúo un poco lo que te explicaba. Del 23 nos vamos hasta el 27. Cada día va aumentando la presión, hasta que al final ya el 27 llegan incluso hasta Moscú, que aún parecían en Moscú que decían, bueno, esto se va a apagar, esto no se va a continuar, y se encuentran con que no, con que ya la revolución, o sea, en este caso los que se habían manifestado van a ganar, y se nombra un gobierno provisional. Pero también está el soviet que se forma de estos proletariados, o sea que hay un enfrentamiento entre el gobierno provisional y el soviet, que es lo que va a provocar la guerra civil. Hay lo que se llama un gobierno dual. Exacto, y esto es lo que va a provocar esa guerra civil, ¿no? El gobierno provisional, perdonad, llega al provisional cuando el zar ya deja de... Sí, abdica. el zar abdica en marzo. abdica. Lo preside Kerensky, que es el primer gobierno republicano. Y ese gobierno provisional está creado por ¿quiénes? ¿Quiénes son los que participan? Los burgueses. La burguesía. Los que seguían al zar. Burguesía liberal. Los liberales. Bueno, de hecho, la Duma, que había sido elegida todo directamente a dedo por el zar, se rebela contra él y se constituye como un parlamento en ese mismo momento. Sí, la Duma nacional allí. Sí, la Revolución de Febrero. Lo que parece muy bonito de entrada es que este gobierno provisional, de raíz liberal, etcétera, tiene un programa de gobierno pues que puede resultar bastante atractivo, que habla sobre todo, pone en primera fila el gran caballo de batalla, que es la reforma agraria. Claro, ya te digo, tenemos un país eminentemente rural en que básicamente los grandes propietarios son los malos malísimos de la película, Zar aparte y todo eso, y se plantea realmente que hay que hacer una redistribución de la tierra, porque también es una redistribución de la riqueza, pues para que literalmente la gente no se muera de hambre. Y este gobierno provisional de corte liberal, tal, pues lo lleva en su programa. Pero ¿qué sucede? Muy bien, el zar abdica y, como alguien dejó escrito, se deshizo del imperio con la misma facilidad que un comandante se hubiera deshecho de un escuadrón de caballería. Sí. Así como si no le importara, porque ya el hombre ya como que estaba muy ido, y Nicolás II siempre ha pasado con esa fama de que era muy buena persona, pero metido en un ajo que no le iba para nada porque no estaba hecho para gobernar. ¿Qué pasó? Abdican su hermano dice que a mí este marrón no me lo como, y entonces es cuando, literalmente, es cuando la monarquía queda abolida y tenemos esta república rusa llevada por burgueses, etcétera. ¿Qué es lo que espera el pueblo, aparte del tema también de la reforma agraria? Oye, salgamos de la guerra.
Es una guerra impopular, como son básicamente las guerras, pero esta todavía más porque ahí estaba la gente, pues lo que tú decías, es que la precariedad era absoluta, el circo de que incluso las municiones es que no las podías meter en las escopetas. Sí. Entonces, pero, ostras, que el Estado ya no sea una monarquía no quiere decir que los acuerdos que tú habías hecho con otros estados, con los aliados, de cara a combatir a otras potencias, dejaran de ser válidos. Y entonces ese gobierno provisional pues como que empieza a contemporizar. Sí, o sea, no se decide a... Porque, entre otras cosas, dicen, ¿qué hacemos aquí si licenciamos el ejército y todos estos soldados que no dejan de ser, que eran campesinos, que habían, vuelven para aquí? Analfabetos en su sentido. Exactamente. En un 70% o sea, lo único que vamos a hacer es mover a los hambrientos de sitio. O sea, en vez de estar muertos de hambre en las trincheras, van a estar muertos de hambre en sus casas. Y yo añadiría un detalle que también dará que hablar y es importante, y es que el único dirigente político de la época que está absolutamente en contra de la guerra y quiere que se acabe ya es Lenin. Es Lenin, pero es que es el que Lenin, lo consigue. El único que dice que se acabó la guerra, que vámonos y que esto no puede continuar. Sí, pero él lo consigue después, en la segunda Exacto, cuando toma el poder. En octubre, porque ahora estamos hablando del mes de marzo. Sí. Abdica el zar Nicolás II, se promueve todo este doble gobierno. Lenin llega en abril, el 13 de abril llegaba en un tren desde Suiza con un grupo de marxistas que venían con él, y es cuando él dice que no, que la revolución, dice, hay que hacerla y tal, y le dicen, no, si ya ha empezado, dice, no, esta no, la revolución de verdad, y es cuando se dedica ya a preparar, interviene, se produce el enfrentamiento de la guerra civil, todo esto, en fin, y en octubre, el 25 de octubre, son varios días también, pasa como en febrero, sería en nuestro mes de 7 de noviembre, 5 de noviembre, de acuerdo con el calendario gregoriano, es cuando ya por fin él, digamos que toma el mando, es el líder principal ya del gobierno, y a partir de aquí es cuando él está decidido, lo que tú decías, ¿no? Es su lema, ¿no? Paz, pan y tierra, ¿no? La tierra de los terratenientes para repartir, o el Estado se encargaría para los campesinos. Pero él promueve a partir de aquí una alfabetización, porque más del 85%, como bien decía, de los soldados eran analfabetos e ignorantes. Y esto es lo primero que hace él, porque dice que el pueblo tiene que conocer, tiene que saber, si no, no puede. Él de su lema decía que un cocinero tenía que poder ser dirigir el país, un político, que tenía que ser, que tenía que tener los conocimientos para poder ser, ¿no? Bueno, luego más adelante se dio cuenta que eso no iba así, pero en ese momento su idea es esa la que él hace. Bueno, aquí se ha llegado al poder y algunos no tienen esa formación. Sí, no, pero bueno, él ministras y ministros, ¿eh? Sí, pero a ver lo que hacen. Como decía José Luis, es él el que va a conseguir, que él coge con su secretario y dice, vámonos a Alemania. Se va a Alemania y van a pactar la rendición de Rusia a Alemania. Pero es curioso que Lenin, tanto que es curioso porque al final todos los dirigentes, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago, ¿no? Y ahora hay hemeroteca, antes a lo mejor no había tanta, pero ahora hay hemeroteca, ¿no? Lenin, por ejemplo, decía que cuando la gente estaba pasando hambre, que murieron casi 4 millones de personas de hambre, mucha gente, morir de hambre. Todo mezclado, guerra, más revolución interna, conflicto civil, etcétera. 4 millones. Decía que el hambre lo que hacía era despertar al pueblo a luchar. O sea, que iba bien que la gente pasara hambre. Eso lo decía Lenin. ¿Cómo se entiende? Bueno, supongo que sería un eslogan. Bueno, sí, se le escapó en algún discurso. Él no tenía una simpatía muy grande por el obrero, por el proletariado. Él era un personaje muy, muy extraño. A él lo único que le interesaba es que la revolución, en este caso, llegase a todas partes del mundo, donde fuera. Y entonces no le importaba. Su leitmotiv era ese, el defender al pueblo, ¿no? La clase obrera. El leitmotiv de Lenin era la revolución. Para él era la revolución, expandirla por todo el mundo. Y de hecho lo que Lenin intentó en el primer momento es que en la revolución burguesa que se estaba empezando a gestionar en Rusia, que avanzara esa revolución burguesa y luego ya continuaría él con la revolución proletaria.
Eso lo intentó hacer. En Lo favor, que pasa pero- es que entre medio estaba la guerra, entre medio estaba la guerra y que eso era imposible. O se acababa la guerra o no se podía continuar. José Luis, ¿le importaba más la guerra o le importaba más el comunismo? No, el le potencial- importaba el comunismo, la revolución. Lo que pasa es que mientras la guerra estuviera funcionando era imposible avanzar en ningún sentido. Y él lo tenía clarísimo, que esa guerra tenía que terminar. Sí, Era sí, una además- guerra burguesa, sí, era sí. una guerra imperialista entre países que pretendían tener una preponderancia económica y social y política y tal sobre el país enemigo. Sí, se Entonces, enfrentó, por eso se estaba en enfrentó contra a su totalmente. propio partido. Su propio Sí, partido sí. se opuso. Fue él personalmente el que fue a negociar y el que dijo, no, vamos a rendirnos. Bueno, Y se ya rindió, sabéis que rindió. en la Primera Internacional se planteó que la clase obrera se negara a entrar en la guerra y no, se perdió la votación. Claro, No solo la segunda, la primera también ya. Lo- Por eso iban los payeses, los campesinos, que no tenían esa formación militar y habían tantos muertos y bueno, y luego que les daban un fusil con Es que una les munición de otro calibre obligaban a que- gente que incluso que no tenían, No, tenían ningún tipo no de, sabía, de- fíjate de si no facultad sa- para ir. Sin Pedro, embargo, tú crearon para ya, ir, pero es que una ir a la guerra funciona así. Mira, es hay que- una- Sí, pero claro, bueno, por Hay eso. una anécdota, Pedro, que te va a decir Sí. el nivel de estos soldados. Lenin lo primero que hizo cuando ya llegó es crear toda una serie de protocolos, incluso para los centinelas, para decir, alto, ¿quién va? Porque no sabían qué hacer. Estos soldados eran no solo analfabetos, es que eran ignorantes de todo, y si iban con un fusil, estaban de centinela y venía alguien, no sabían qué tenían que hacer. Si disparar, irse, ocultarse. Y Lenin tuvo que hacer toda una serie de protocolos que le escribió para decirles lo que tenía que hacer cada soldado. El centinela tiene que decir primero alto a quién va, Bueno, el otro todo eso lo tuvo Yo que escribir. estoy de acuerdo en esto, salvo en una cosa. Yo creo que esto fue idea de Trotsky. Bueno, No de Lenin. pero El fue segundo él al mando. Fue el que Trotsky el que creador lo del escribió, Ejército Rojo. Exacto. Pero el que lo Sí. escribió fue él, bueno, el ejército El segundo rojo al mando, era de los ¿no? bolcheviques, El segundo al mando. prácticamente, Sí, y todo. probablemente el más inteligente de la pandilla. Claro. O sea, yo diría que Trotsky era... Pero quien lo escribió, por lo menos, o quien apareció que lo escribió fue Lenin. Sí, porque Trotsky tuvo siempre la inteligencia de estar como segundo, de estar detrás y en ningún momento le discutió la preponderancia a Lenin. Pero yo creo que es Trotsky el organizador. Para decirlo, que nos entendamos, lo que se lleva hoy en día sería el secretario de organización, Sí, bueno. mientras el otro era el secretario político. Vamos a seguir evolucionando, tenemos que tocar esta parcela también, es importante, pero a mí me gustaría recuperar un poquito ese proceso histórico, Jordi, donde nos habíamos quedado, porque hemos avanzado mucho y tenemos todavía 1 hora y 15 minutos de recorrido para hablar de la Unión Soviética y sus 100 años, ¿no? El conflicto, el inicio del conflicto, ¿cómo sucede? ¿Cómo llega a nosotros la Primera Guerra Mundial? Bueno, es que... ¿Cuál es la excusa idónea para iniciar? Bueno, la excusa es el muy célebre atentado de Sarajevo, del 28 de julio de junio de 1914. El asesinato del heredero del trono de Austria-Hungría, ahí en Serbia, y entonces esto vincula con lo que tú comentabas del paneslavismo. ¿Qué ocurre? Ahí tenemos una frontera conflictiva, que es la del Imperio Austrohúngaro con la de Serbia, o sea, una zona de influencia germánica con otra de influencia eslava, que están a la greña. Entonces, ¿qué pasa? Al morir el heredero de un trono de raíz germánica en un territorio eslavo que es aliado del Imperio ruso, eso es lo que añade, digamos, más pólvora a la confrontación entre eslavos y germanos. Por tanto, eso hace que hayan estos bloques, Austria-Hungría, Alemania, contra Rusia, Serbia. O sea, a partir de esta excusa de un atentado puntual, pero que no deja de ser lo que decíamos, el estallido del barril de pólvora. Bismarck, en su época, decía que la siguiente guerra estallará por cualquier tontería que suceda en los Balcanes. Premio. Bismarck también es el que decía que había que... Vamos, que el pueblo debería de pasar hambre, porque era la forma de ponerlos en tensión y defender su país. Eso no lo tengo yo tan claro, pero de Bismarck se podría esperar cualquier cosa. Desde luego, sí. Tener en cuenta cómo montó la unidad de Alemania, que no se detuvo ante nada, de eso no me extrañaría. Pues a partir de ese conflicto puntual es cuando empieza
el show, por llamarlo de alguna manera, y es lo que llegamos a esta situación de que el ejército ruso era una mole inmensa, porque otra cosa no, pero carne de cañón tiene a patadas. Defendían a los serbios. Pero exactamente, y digamos por el juego de alianzas, no es solo Serbia, sino que también sus alianzas con Francia y con la Gran Bretaña, pues la que lo llevan a inmiscuirse en una guerra que en cierta manera dicen que ni les iba ni les venía, y que incluso tanto para franceses y británicos tener como aliado a los rusos pues como que no les acaba de hacer mucha gracia, porque eran muy conscientes de que estaban aliados con un régimen autócrata, que no tenía nada que ver con ellos. Francia e Inglaterra estaba aliada entonces con... ¿Perdón? ¿Estaba aliada con...? No, Francia y Gran Bretaña tenían concertada la alianza con Rusia, pero no dejaba de ser una alianza con un punto de incomodidad, porque hablamos de lo que podrían ser las democracias más avanzadas en aquel momento, de lo que podría entenderse como democracia en aquella época, con precisamente lo que era justo lo contrario, porque ya más atrasado que lo que en materia política que lo que podía ser el Imperio ruso, en aquella época podría ser el Imperio turco. Y el Imperio Austrohúngaro con Alemania, ¿y quién más tenía como asociados? En principio con Italia. Italia. Sí, pero Italia se descolgó. tenía algo secreto escondido. Sí. Sí. Firma papeles con unos y sin embargo tenía abierto un carrusel con otros países. Claro. Un poco ahí extraño eso. Es que pensemos una cosa, y esto precisamente es algo que hizo Trotsky en su momento también, que cuando hizo los tratados de la firma de paz con los alemanes para terminar ahí la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, que todo fuera público, precisamente que no hubiera papeles secretos. Se aspiraba al fin de esa diplomacia secreta. Se llevaron la palma, ¿verdad? Ah, que sí. Y Trotsky era lo que era. Trotsky es una eminencia en ese sentido. Era lo que tú decías, el más listo de la clase. Yo creo que sí. Que por eso Stalin no lo podía ni ver. A través de las alianzas que tienen los países empieza un conflicto entre Austria-Hungría con Serbia. Exacto. Se produce un efecto dominó. Unos ayudan a unos, los otros, y ahí empieza el conflicto. Un efecto dominó. Bueno, y Alemania y en medio, es que Alemania es muy importante en esa época porque el enfrentamiento, sobre todo con el Imperio Británico, que sabes que cuando se reparte África, Alemania apenas si se queda con nada, en el mar dominan los británicos, tiene un conflicto permanente con Francia por Alsacia y Lorena, y Alemania es un enemigo para todos prácticamente. Sí, porque digamos, es el recién llegado, que como alguien decía alguna vez, es el que acaba de llegar, digamos, a una reunión y pone los pies encima de la mesa. Y esto como que muy buena impresión no causa. No causa. Y eran muy conscientes los propios alemanes, al menos sus élites, porque se sabe, a ello, el mariscal Moltke, que era el que digamos, consiguió militarmente la unidad del país, llegó un momento en que exclamó en el Parlamento alemán, dijo, nadie nos quiere en Europa. O sea, es que lo tenían muy claro. O sea, habían logrado esa antipatía y solo faltaba que hubiera un personaje como el Kaiser Guillermo II que como diplomático una joya, vamos. Alemania estuvo financiando a los bolcheviques, a Lenin, estuvo financiando, incluso, fíjate que llegaron a publicar, se está haciendo lo que nosotros queremos, ¿no? Es que Lenin iba a la suya, lo que pasa es que coincidían en intereses, porque los dos querían acabar con la autocracia del zar, ¿no? De Rusia. Pero Alemania estuvo financiando, luego incluso Inglaterra y Francia llegaron también a colaborar, y Francia bastante, el cónsul francés, a financiar al partido bolchevique. No fue como la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que en ese momento la aviación es incipiente, no se producían aquello que podían decir bombardeos aéreos que podían afectar a la población civil. A ver, donde se sufrió más fue en la zona de las trincheras del frente occidental, sobre todo Bélgica. A Bélgica la dejaron arrasada. Lo que le sucedió a Polonia en la Segunda Guerra Mundial le sucedió a Bélgica en la Primera. Y ahí sí que hubo unos movimientos de población importantes. Pero aquello que podíamos decir, esas masacres dentro de lo que sería la población civil, no se dio el caso. O sea, la guerra acaba cuando estaban en pleno conflicto civil Rusia, ¿no? Con su propia revolución, con su conflicto, con su guerra civil.
entre unos partidarios más de los liberales, zar y compañía, ¿no? El nombre este tan raro. Los bolcheviques. No, bolcheviques no, los otros. Los mencheviques, ¿no? Sí. Los mencheviques. Yo lo que una cosa me gustaría comentaros, a ver si estamos de acuerdo, es que cuando se habla de la Revolución de Octubre, yo creo que habría que tener un poco de cuidado, ¿no? Yo creo que la toma del poder de los bolcheviques no es la revolución, es un golpe de Estado, de la forma más clara. Ellos mismos lo aceptan así. Claro, es un golpe de Estado perfecto. Si lo vas mirando, lo hacen milimétricamente, muy bien organizado por Trotsky, por cierto. Sí. Y la revolución empieza después. Cuando han tomado el poder, entonces es cuando se empiezan a tomar las medidas revolucionarias. Incluso ellos mismos lo llegan a reconocer en escritos, diciendo que en el golpe de Estado, ¿qué tal? Porque claro, se decía, bueno, la segunda revolución se dice, pero en realidad es lo que tú dices, fue un golpe de Estado. Y la mayoría de historiadores coinciden en que efectivamente fue un golpe de Estado, es como dices, eso es correcto. Y además, si lo miras científicamente mirado, es perfecto. O sea, se toman grupos de esos soldados, de la aparecen con carros de combate, toman el palacio por la noche sin que haya una sola baja. Y van tomando las centrales eléctricas, las emisoras, los medios de comunicación. Todo planificado al milímetro. O sea, fue un golpe de Estado, exacto, que prácticamente es que no se entera nadie. Exacto. Es una cosa realmente de una sutileza. No hay muertos prácticamente, los tranvías seguían funcionando, la gente iba a los teatros, nadie se enteró. Exacto. Esto es una de las grandísimas paradojas. Pero ¿qué es lo que sucede? Como luego se trata de vestir el mito, todos tenemos en la cabeza... La Revolución de Octubre. Exacto. Todos tenemos al grandísimo Eisenstein, que rueda Octubre, y ahí vemos una parafernalia impresionante, un asalto al palacio, todo aquello que dices ahí, el pueblo amotinado, y exactamente Kerensky escondiéndose debajo de un sofá. ¿No sabéis lo que decía John le Carré? Decía, un novelista es un mentiroso. Pues entonces, fíjate, un cineasta ya ni te cuento. Fíjate, si tú ahora dices, hablamos del golpe de Estado de Octubre, pues sí, el que lo sepa, pero dices la revolución o la segunda revolución de Octubre, todo el mundo sabe a qué época te refieres. Claro. Continuemos. Vamos avanzando entonces, venga, Jordi, vamos avanzando. Ya tenemos la revolución hecha. Bueno. Tenemos la revolución hecha. La revolución incipiente porque, sí, muy bien, ya tenemos a los bolcheviques en el poder, pero todavía está la guerra ahí y se trata de acabarla de la mejor manera posible en la medida. Y bueno, ¿qué ocurre? Ahí resulta que, claro, en el frente es que prácticamente están esperando órdenes y nadie dice nada porque, evidentemente, si se están dando de tortazos entre ellos, pues como que no pueden mirar qué es lo que está pasando fuera. ¿Qué sucede? Claro, pues que el ejército alemán va avanzando. Perdona, en el frente habrían los que estaban a favor de los bolcheviques y los que estarían a favor de los mencheviques, ¿no? No, los soldados en cuestiones de política no entraban, muy bien, ni siquiera los obreros. No. Ahí era más bien quizá las malas caras, por decirlo de alguna manera, la podrían tener con la oficialidad, que evidentemente rendía vasallaje al zarismo. Los alemanes siguen avanzando. Los alemanes, porque claro, es que no tenían oposición. Claro. Y entonces llegamos a marzo de 1918. Y es cuando llega este punto de decir, bueno, aquí hay que sentarse y negociar y acabar con esto de una vez. Y llegamos al Tratado de Brest-Litovsk en Polonia. ¿Qué es lo que sucede? Que los alemanes, tan confiados ellos, y porque en cierta manera saben que quien está ahí mandando se lo debe todo a ellos, que es Lenin, pues se descuelgan pidiendo Polonia, Lituania, Bielorrusia. Madre del amor hermoso. Claro, están pidiendo algo que cuando se concrete la paz es perder el 25% de la población y el 27% pues de lo que llamaremos el Producto Nacional Bruto. ¿Qué significa que piden? ¿Piden a quién piden? No, simplemente anexión. O sea, que Alemania extiende su imperio anexionándose Polonia, Bielorrusia, Lituania. Y como los rusos no acaban de decirse por decir qué hacemos, qué no hacemos, siguieron avanzando y engulleron Ucrania. Sí. Y Ucrania es un golpe fortísimo. Es fortísimo porque precisamente donde había más industrialización en lo que llamaríamos el antiguo imperio ruso era ahí. Y entonces cuando los bolcheviques dejan de discutir entre ellos, porque teníamos que decían, no, hay que seguir manteniendo todo esto, había lo que decía Trotsky de intentar una especie de pasteleo entre las oposiciones, y luego la tesis de Lenin que dicen, vale, hasta aquí.
firmamos y se acabó. Exacto. Y es lo que se hizo. En contra de todos. En contra de todos, pero a riesgo de perder toda esta enormidad de territorio. Y ojo, ¿Y atención. qué perdieron entonces? ¿Qué perdieron? Bueno, eso, los que sería, Polonia, Bielorrusia. Se perdió entonces. Esto se perdió inicialmente porque luego, cuando termina la Primera Guerra Mundial, vuelve otra vez a haber una reorganización de fronteras. Se renegocia. Exacto. Y ojo, que hemos obviado un detalle, y no es un detalle menor. Dentro de lo que es este grandísimo proceso, este grandísimo cuadro, hay que tener también en cuenta las reivindicaciones nacionales. Porque en este impasse, Finlandia pertenecía al Imperio Ruso y Finlandia se declara independiente en 1917. Exacto. Ucrania, idem del lienzo. Y lo que pasa es que la Primera República Ucraniana nace bajo los auspicios de Alemania, con lo cual ya muy bien no se la van a mirar algunos. O sea, hay una serie de reivindicaciones también nacionales que afloran. Por eso llega este punto en que hay un momento en que la revolución, el proceso revolucionario, es una especie de todos contra todos. Y solo faltan que precisamente aquellos que todavía quieren regresar a lo que sería la época autocrática, a la época del zarismo, acaban declarando lo que es la guerra civil, o sea, lo que llamaríamos los blancos contra los rojos. Y ahí llegamos donde tú decías, es cuando la familia Romanov, el zar, y sus hijas, incluida la muy célebre Anastasia, por mucho que se dijera luego después la leyenda, son asesinados en Ekaterimburgo en julio de 1918. Porque hay el ejército blanco se prevé que va a liberar esta zona, va a llegar al zar, y entonces el gobierno de Lenin, los bolcheviques dicen no, si esto se une un detalle es que, perdona, pero he vuelto a lo de ese pacto de Brest-Litovsk que perjudica enormemente a Rusia y que le quita territorios y tal. Luego, lo que hay que tener en cuenta es que entonces Alemania pierde la guerra. Exacto, por eso te decía lo de reorganizar. Claro, y el Imperio Austrohúngaro obviamente también pierde la guerra, entonces todo eso se vuelve a reorganizar. Hungría también se independiza y todos esos países, todos esos sectores de Rusia que habían ido para Alemania también dejan de pertenecer a Alemania. Exacto. Porque en Alemania ha caído el Kaiser también y todo vuelve, digamos, a la normalidad más o menos que había antes de la guerra. O sea, los rusos pierden parte de su estado, pierden territorio. Igualmente pierden algunas cosas. Pierden Finlandia y las repúblicas bálticas. Claro, Lituania, Estonia y Letonia se declaran independientes también. Que pertenecían al Imperio Ruso. Exactamente. Sí. Exacto. Y al zar, la familia zar es asesinada precisamente en esa fecha porque va a llegar ese ejército blanco, que se llama el ejército rojo, el ejército blanco. Y entonces lo que temen los bolcheviques, lo que temen Lenin, es que precisamente al tener de su lado el zar a este ejército, otra vez vuelva a tomar fuerzas y vuelvan a tener otra vez el enfrentamiento. Oye, yo lo que no sé, lo que no sé, no tengo la seguridad absoluta, es si Lenin ordena que asesinen a los zares o toma alguien la justicia por su mano. Dicen que son los bolcheviques de allá, de la región. De la región. Pero ellos no hacen nada sin la autorización. Eso sí, ¿me eso entiendes? pienso yo. Sí, eso es de lógica, ¿no? Porque se dice, bueno, no hay una orden escrita directa de Lenin, no la hay. Dicen, son los bolcheviques de la región. Vale, muy bien, pero estos no hacen nada si no tienen el visto bueno de Lenin, de la central. Es más, Lenin espera, no lo dice inmediatamente que ha muerto el zar, porque tiene temor de que se le revuelven, tal, o sea que el tipo lo analiza todo mucho y dice, el zar, o sea, toda la familia, para acabar con la monarquía, tiene que desaparecer. Y lo hacen así porque si no se hubiese aproximado el ejército blanco, que van a liberarlo y tal, la familia estaría allí y seguiría lo que fuera. Pero él ve ahí un peligro tremendo y dice, si este llega a liberar al zar y me presentan, se me van a revolver otra vez todos los burgueses. ¿No recibió ayuda ese ejército blanco? Dice, acabo con la familia. José Luis, ¿ese ejército blanco no recibió ayuda de países también amigos? De los británicos. Claro, piensa que los alemanes ayudaron, mientras estaban en guerra incluso con Rusia, ayudaron a Lenin, a los bolcheviques. Francia e Inglaterra también siendo enemigos de Alemania, porque a todos les interesaba que Rusia fuera mal.
Entonces, a Lenin le iba de coña, porque le ayudaban por todas partes. Luego, Pero al el ejército... ejército blanco no le ayuda a nadie en esa Bueno, época. a ver, igualmente hay oposición armada porque también, a ver, lo que buscan los alemanes es eliminar un frente. Eliminar un frente y todas las tropas que tienen en el este, mandarlas al oeste para romper la maldita línea de trincheras y poder ganar la guerra antes de que los Estados Unidos, que también se habían metido en el conflicto, acaban de decantar la balanza. Pero, bien, pese a lo que tú dices, que también es cierto, también aquello que decimos del doble juego, porque tanto franceses, británicos, norteamericanos y japoneses enviaron tropas también para hostigar a los bolcheviques. A ver, los estadounidenses y los japoneses fueron por Vladivostok, y los británicos por Murmansk. Sí. O sea, me daba la impresión de que el desorden era tal, que me parece que da la impresión de que todo el mundo jugaba con dos barajas a la espera de a ver al final qué se acaba imponiendo para poder sentarme en el bando vencedor. ¿Y cómo pudieron ganar los bolcheviques? No se lo esperaba nadie. Sí, no, es que ni ellos. Ni ellos se lo esperaban. Yo no sabría decírtelo. Es que ni ellos mismos se esperaban ganar lo que ganaron. Lenin y Trotsky tenían muy claro que la revolución por sí misma no iba a subsistir. Por tanto, era necesario que el ejemplo que pudieran dar ellos se extendiera a otros países de tal manera que sentirse protegidos. Por eso no hay que extrañar que, por ejemplo, inmediatamente después de que acaba la Primera Guerra Mundial, ¿dónde se produce el gran intento de establecer un gobierno comunista? En Alemania. El levantamiento espartaquista. ¿Dónde hay también un gobierno comunista? En Hungría durante 113 días, pero que se acaba rápido, digo 113 días porque una invasión desde Rumanía liquida el experimento. Pero pese a todo ello, pese a intentar exportar la revolución, cosa que no consiguen, se mantienen, y da la impresión de que es porque hay un agotamiento general, porque todo esto que estamos aquí hablando se desarrolla en un clima en el que todavía hay una hambruna impresionante. Se está requisando constantemente grano o lo que haya para que la gente pueda comer. O sea, la actividad industrial, económica, estaba a cero. Es cuando lo piensas realmente decir, pero ¿cómo diablos todo esto no se acabó de un día? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron para que la gente comiera? Recurrir a comunismo capitalista. Bueno, sí. De hecho, él empezó, incluso Lenin, empezó a permitir que se importaran, fíjate, bebidas de París, a construir comidas, empresas. Y claro. A construir empresas. La nueva política económica que se llamó, caracterizada por el célebre eslogan de un paso adelante y dos atrás. Sí, bueno, pero era una política capitalista. Es curioso que lo que era para el pueblo, todo para el pueblo, acaban al final ayudando las empresas que también tuvo al críticas pueblo. Porque fue una idea también de Lenin. O sea, también se tuvo que enfrentar al Politburó porque tampoco le aceptaban. Claro, es que te encuentras con una situación como esa, con un hambre brutal, que el pueblo no come, pues hay que echar mano de lo que sea. Claro, pero lo curioso es eso. Claro, pero lo que no puedes hacer es ir estar por en las contra. ideas fijas y hacer algo que no funciona. No sé. Hay cinco países a día de hoy que son comunistas. Sí. 5. Corea, Del norte, sí. Vietnam, Cuba, China. Bueno, la China y Rusia, que China, es y me falta uno. O sea, bueno, no hay... eso supongo que hablaremos también de la decadencia, ¿no? Bueno, de cómo va la cosa. Eso ya la parte final, ¿no? Sí, siguiendo claro, cuando siguiendo la cronología hablas de un país comunista, China, pues no sé qué decirte. Habría que discutirlo. Capitalismo, ¿no? Una cosa extraña. Corea del Norte más bien parece híbrido. un chiste más que un país comunista, con ese señor que tienen de, Bueno, de lo que sea. todos estos no dejan de ser autocracias también. Sí, es que yo creo que han heredado digamos que la teoría y los discursos y tal de lo que era el régimen comunista en determinado momento y la idea del partido único. Yo creo que es lo único que han heredado. Porque, claro, me da la impresión de que la ideología que vertió Lenin
y que pretendía liberar a la clase obrera mundial, que era lo que pretendían, ya veis dónde iba a parar, ¿no? Claro. No, además hay que hacer una mención de un detalle que se dice muy poco, pero pensemos que incluso en medio de todo ese follón, incluso se convocaron elecciones. Atención, se convocaron elecciones. O sea, Lenin convoca elecciones. Las pierde. y ahí está otro chiste más. Sí, Y entonces es cuando... Y disuelve la Duma. Exacto, se queda, vamos... No es aquello, no se le cayó el pelo porque ya estaba calvo, pero es aquello de que no se lo debía esperar y entonces tiene la reacción de actuar como si fuera el zar, disuelve la Duma, la asamblea, como se le quiera llamar, y entonces es lo que decimos, instaura el tema del partido único. Claro. Es otra grandísima ironía. ¿Y el partido único cómo se llama? Partido Comunista Ruso, PECUS, ¿no? El PECUS. Partido PECUS, Partido Comunista. Partido Comunista de la Unión de la Soviética, Unión que es Soviética, bueno, es cuando rusa, se hace Unión la Soviética rusa. refundación del partido, digamos. Sí, bueno, luego ya nos vamos al 1022. Tenemos, espera, José Luis, que te adelantas. Estamos ahí, hemos creado ya el partido, crea el partido, se convierte en el líder, absoluto además, un zar en miniatura. Sí. Un zar rojo, Sí, como sí, se le puede exacto, llamar. así lo llaman, Exacto, zar rojo. el zar rojo. Así lo llaman. Ujú. Sí, sí. Al principio, una curiosidad, al principio era la bandera roja es la que de alguna manera demostraba que el signo comunista, ¿no? Luego apareció la hoz y el martillo por hacerlo más del partido. Y luego aparece también fondo rojo, o sea, bandera roja con una estrella de 5 puntas, también como Bueno, indicando... todo esto yo, si me permitís, Sí. es un poco de marketing también, ¿no? Sí. O sea, se hablaba de la clase obrera y del campesinado, entonces la clase obrera la simbolizan por un martillo, el campesinado se simboliza por una hoz, lo de la estrella no sé de dónde aparece, pero a alguien se le debió ocurrir, y el color rojo sí, había sido el color de la revolución desde, yo qué sé, La comuna ya me parece que sí, ya aparecía. seguramente. Y entonces, bueno, esto se utiliza como el símbolo porque, claro, las banderas nos puede parecer que es una cosa superficial, pero bueno, tiene su sentido, ¿no? La gente se identifica con los equipos de fútbol, por ejemplo, o con la bandera, vaya usted a saber. Estamos celebrando, entre comillas, lo del 100 años de la Unión Soviética en sí, pero antes de llegar a la Unión Soviética, después del PECUS, ¿qué más viene? Viene otro nombre a lo que es la ex Unión Soviética, ¿no? Otro nombre. Pero hablamos Organización comunista bueno, no. antes de que se llamara Unión Soviética. No, a ver. Bueno, no, a ver, digamos, Rusia en sí no Era cambia la de nombre. República Rusa, Sí. era el nombre que tenía, la República Rusa, y me parece que hasta el 1022 no es la URSS, no es la exacto. Unión de Repúblicas Sí, Soviéticas. en 1922 se crea la Unión de Repúblicas Repúblicas Socialistas Soviéticas. Soviéticas. Pero hasta Sí. entonces era la República Rusa. Sí, Precisamente supongo que no. hacen esta cuestión de este nombre para no generar como exclusiones, que no quede todo centrado como en Rusia. Claro, Sí, sí, o sí, Aquí fíjate, entonces ya fíjate se que incluye el nombre de ya se URSS incluye no Ucrania y todo coloca lo demás. Rusia para nada, o sea, no habla de Rusia, dice la Unión de Repúblicas Sí, Socialistas claro. Soviéticas. Entonces, Lo que importa es el socialismo, es el Soviet, que es el organismo de poder, Exacto. y una unión de repúblicas, porque de alguna manera está reconociendo la existencia de otras nacionalidades Claro, dentro del antiguo imperio Ucrania ruso. y todos los demás Claro, alrededor. para integrar a Ucrania, Efectivamente. y no digamos ya todos los países orientales, toda la zona oriental, que ya hablaríamos, ¿no?, de Uzbekistán. Sí, sí. o de ¿Cómo llegamos Tayikistán. a lo que es la Unión Soviética? ¿Cómo llegamos ahí? Bueno, llegamos ya una vez que la guerra civil ya ha quedado finiquitada, ya diría prácticamente, digo, por agotamiento, porque llega a este punto en que es que aquí todo está... ahí acaban combatiendo los polacos, los ucranianos, y ciento y la madre, la verdad. Y llega por haber, hasta incluso había un ejército verde. Sí, es verdad, sí, sí. Que el ejército verde eran aquellos que sencillamente no querían ser reclutados ni por los blancos ni por los rojos. Casi era un poco como el juego del parchís con esto, que es esta cuestión de los colores, ¿no? La verdad. O sea, es un caos. Es un avispero todo el tema de la guerra civil rusa, que da esta impresión de que si sobrevive es porque, en cierta manera, el nuevo Estado soviético acaba adoptando algunas señas heredadas del zarismo.
para empezar, lo que antes que decíamos, la policía secreta, de la Ojrana pasamos a la checa, la NKVD, Sí. que llega a un punto en que ya en 1918 ya tenía más efectivos la checa que los que había tenido la Ojrana en su tiempo. O sea, la policía secreta de Lenin era, por extensión, más fuerte que la de los zares. O sea, ya tenemos ahí... ¿Más claro, dura que la alemana? al decir la alemana, ¿de qué Alemania hablamos? La Gestapo. Sí, él se refiere a la Gestapo, De esa por manera. ejemplo, claro. Bueno, la checa aquí, incluso en España, se llegaba a utilizar el nombre porque era muy, muy dura, ¿no? Hablaban de la checa, de estas prisiones, estas cárceles. Sí. Que utilizaban Bueno, es que checas. cuando hablamos de una cosa es hablar de servicios secretos como fuentes de información y otra cosa es hablar de algo parecido a la checa o algo parecido a la Gestapo, que no son organizaciones para obtener información, son organizaciones de represión Sí, pero directa y salvaje. había una doctora que tenía contacto con Lenin, ya esto fue en los últimos años de Lenin, me adelanto un poquito sin avanzar más, que le escribió diciéndole que allí habían unos médicos, 9 en total, en el hospital creo que, no sé si era Moscú, donde era, que estaban dando un tratamiento que no era el adecuado a una serie de oficiales. Porque se hablaba de que, bueno, él tuvo un atentado, Lenin, ya hablaremos de él, luego decían que lo intentaron envenenar, tal, y ya quedó el hombre un poco obsesionado, ya paranoico, ¿no? Con todo esto, y cogió y sin más mandó llamar a estos 9 médicos, y en esta policía que decías tú, ahí los interrogaron. 3 murieron con las torturas y los otros firmaron lo que les pusieron porque ya no aguantaban más, ¿no? O sea, el tipo ya al final ya utilizaba cualquier medio para conseguir lo que quisiera, ¿no? Si necesitaba que firmasen lo que fuera, pues tenía ya esa policía secreta, esos sitios donde los iban a interrogar y o firmaban o la palmaban allá, o sea, no salían vivos de allí. ¿Cómo se crea, cómo se organiza la Unión Soviética? A partir de lo que estamos comentando. Ya ha llegado al poder. Sí. Bueno, ¿Qué hace? Claro, hablamos de una extensión tan enorme que el partido es Dios y, digamos, sus agentes están distribuidos por el territorio y se puede decir que lo que hacen es como uniformizar el país en este aspecto. Sí. Claro, es que no es muy diferente de lo que sería un régimen autocrático de lo que sería una monarquía absoluta. Lo que pasa es que ahora esto sería como una especie de monarquía absoluta más tecnificada. ¿Y qué pasó con la Iglesia? La Iglesia, en principio, él se había propuesto eliminarla y luego tuvo necesidad de la guerra civil, tuvo necesidad de su ayuda. Y entonces diríamos que permitió durante un tiempo que incluso el Pope de allá estuviese haciendo cosas, pero cuando luego termina todo, vuelve a expropiar los bienes de la Iglesia porque necesita dinero, porque esa hambruna que decía, expropiaron todos los... esa hambruna que tú decías tan grande, no solamente tuvo que hacer eso, sino que a la Iglesia le expropió todos los bienes, se calcula que había como unos 5 millones de rublos aproximadamente, de los cuales destinó 1,5 millones para paliar el hambre y el resto desapareció. Nadie sabe dónde fue a parar el resto de los 3,5 millones que faltaban, ¿no? Y bueno, destruyeron la mayoría de las iglesias y él mismo dio órdenes de que a cuanto más curas, más sacerdotes se fusilasen y tal, que mejor, ¿no? O sea, que Bueno, para que tengas una idea, ¿no? De alguna manera eso se siguió también en España con la Guerra Civil, ¿no? Sí, Bueno, sí, esto es un... Bueno, había una especie de copia la ahí. Iglesia, sea la ortodoxa o sea la católica, es un organismo de poder que cuando alguien quiere monopolizar el poder, pues es un enemigo. Diga lo que diga. Entonces él lo veía como un enemigo, decía efectivamente que era peligrosa, que era un enemigo, Claro. y bueno, se sirvió de ella mientras la necesitó, y cuando ya vio que él tenía el poder, dijo, pues ahora fuera. Primero, pues eso, expropió todos los bienes, tal, y luego estuvieron destruyendo iglesias, y él dio órdenes para que sacerdotes que se cargasen, que bien cargado estaba, o sea que cuanto más mejor, dijo. Sin embargo, la religión ortodoxa sigue imperando en Rusia.
Bueno, pero fue después ya. Sí, yo creo que las religiones tampoco las vas a eliminar así porque mates unos cuantos sacerdotes de lo que sea. O sea, no. Eliminas, digamos, lo que es el exterior, pero luego ya el culto privado es lo que es. En Inglaterra, en la época de la Reforma, pasó lo mismo. Cuando se instauró el anglicanismo, hubo una persecución tremenda de católicos. Sí. Y luego se encontraban muchas casas que habían, digamos, escondrijos para que pudiera esconderse el sacerdote de turno, porque aquella familia por fuera podía ser protestante, anglicana, pero por dentro seguía siendo católica. Y lo de, pues en Rusia, más o lo de menos, los judíos luego se le ha revestido de múltiples tonterías, pues que los nazis hablaban de razas y toda esta historia, pero es una persecución religiosa lo que se ha hecho contra los judíos. Los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías, pues vamos a por ellos porque es lo que decíamos de esta violencia, ¿no?, contra las religiones. Bueno, de pequeñito ya nos decían en el colegio que a Jesús no mataron los judíos. Entonces, claro, como ya... si Jesús no fuera judío, que claro, también tiene gracia. Efectivamente, ¿no? Que precisamente Jesús era judío, no era cristiano. Era judísimo, no más que ninguno. Claro, y no fundó ninguna religión bueno, cristiana. mejor dicho, ese es un tema muy jodido. Hoy estamos hablando de este centenario de la Unión Soviética. ¿Qué nos queda hoy de todo aquello? ¿Por qué la conmemoramos? ¿Por qué la recordamos? ¿Por qué celebramos 100 años? Hombre, yo creo que de algún modo cambió de cierta manera la historia hacia donde iba. Yo creo que fue un cambio muy importante. Es como cuando hablamos de la Revolución Francesa, pues también, o la caída del Imperio Romano. O sea, son momentos históricos muy importantes. De golpe, toda una ideología que le había ocurrido a un señor llamado Marx y que lo había escrito en un par de libros y tal, pues resulta que se concreta en algo que empezó a funcionar y que yo para mí siempre he pensado que había una finalidad, llamémosle buena, o una buena finalidad, que era la liberación del ser humano, que dejáramos de depender de la economía o de las necesidades o del trabajo y que nos convirtiéramos en algo más avanzado. Bueno, yo creo que eso hecho, existía. Lenin lo primero que hizo fue reducir, como decía antes Jordi, las 16, no sé cuántas horas de jornada, a 8 horas diarias de trabajo y toda una serie de claro, diríamos, de era esta idea, lo que pasa es que luego, claro, se va desviando y va... Al resto de países de Europa nos tardó en llegar. Pero, como idea es constructiva. Bueno, yo creo que es opinable, a mí me parece que sí. Yo creo que en aquella época sí, en aquel momento. Ahora no, ahora estamos, por eso que decíamos al principio, 100 años atrás, ves todo el proceso, lo que ha sucedido. Ahora si hablamos a partir de Lenin, cuando ya llega Joseph... Pues sí, no hablemos de Stalin ya, porque Stalin, esto cuando ya... vemos tal y vamos viendo, claro, dirás, ostras, pues no, pero claro, eso ya ha sido una desviación. La idea original era buena porque la gente, el 90% prácticamente de la población era analfabeta, era ignorante, vivía en un estado prácticamente de servidumbre, de siervo. Entonces, todo esto es una liberación. Pero Rusia salió a flote gracias a ese capitalismo comunista, gracias a crear empresas, pedir ayuda a empresarios, a crear lo que ellos habían estado destruyendo hasta ese momento. Bueno, porque se dan cuenta que con lo cual algo no funcionaba como el comunismo. Hace falta dinero, de algún sitio lo tienes que sacar. Una revolución no deja de ser un proceso traumático que llega a un punto en que por muy puro que quieras ser, si llegas al extremo de pureza, que eso implica la autodestrucción, ya te lo piensas. Bueno, a ver, mira, tú preguntabas cómo llegamos a la Unión Soviética, por qué, digamos, se consolida. Aparte del tema del partido, de ese monolitismo que hace poco más o menos que todo el mundo pues forme y tenga que obedecer porque se establece esta jerarquía, las clases en lo militar. Exacto. Hay un factor muy importante que dice cómo es que hay esta aceptación. Aparte de porque ya no quedaba nadie más, después de los tortazos de la guerra civil y los conflictos exteriores, lo que hacen los comunistas, los bolcheviques, lo que hace Lenin, como queramos llamarle, es que ellos retoman aquello que no se atrevieron, lo que no se atreve a hacer Kerensky y los de la Revolución de Febrero, el tema de la reforma agraria. Si llegara a ese extremo de repartir las tierras alegremente, sí que generan pues una mayor justicia en acceder a los beneficios de la agricultura, que la gente no se muera de hambre. Ese es el detalle capital. Ese es el detalle de que, porque digamos se consolida la Unión Soviética y ya cada vez es más difícil de ser atacada desde dentro. Pues porque consigue
Pues a ver, una revolución yo tengo muy claro Pero que no una todo el revolución mundo- siempre empieza por los estómagos. Pero no, pero no todo el mundo tiene No. paz y trabajo. No, pero Bueno. en aquel momento ya empezaba a haber más gente que al menos tenía pan. Y eso ya satisface unas necesidades No, vitales que hace que ese nuevo yo creo estado que sea más hay desvisto. hay un avance económico y social evidente en los primeros años, porque hay que pensar que venimos de un país de la Edad Media agrícola y se industrializa rápidamente. Incluso- El gobierno incluso comunista empieza a construir ferrocarriles, centrales eléctricas. A nivel democrático, José Luis, se llega a decir que es el país más democrático en ese momento. El país más libre del O mundo, más decían, libre, sí. se llega a decir. Sí. O sea, imagínate, ¿no? Eso en el primer estadio. Sí, sí, en sí, los sí. primeros estadios, porque luego No, ya... luego ya no viene Claro, siendo. Sin embargo- luego es evidente que va decayendo, Claro. pero sí que es verdad que de ser el país más atrasado de Europa, de ser un país medieval, se convierte en una de las primeras potencias mundiales económicas. Eso es indiscutible. Sí, claro. Entonces, Pero claro, eso lo ha llevado el comunismo lo ha llevado ahí. lo ha llevado los regímenes que ha habido en la Unión Soviética desde el año 1922, llámale Claro. como quieras. Sí. Es como si hablamos de China. De China, cuando llega Mao, Mao llega a China y ¿qué es? Pues un país medieval, por no decir de la edad de piedra, porque pues es una cosa atrasadísima. Sí, sí. Y oye, mira lo que se ha convertido en China después de unos años. ¿Que es un país libre? No, evidentemente. Pero desde luego es un país que ha superado el hambre y la pobreza hasta unos niveles que no se habían visto en China en ningún momento. Y bueno, eso es indiscutible. Que evidentemente ha degenerado y que se han convertido en dictaduras o en dictaduras irrisorias, como lo decíamos, la de Corea del Norte o algo así, ¿no? Pero en Vietnam, que permanece siempre discretamente allí en su rinconcito y que nadie oye hablar de Vietnam, seguramente han superado todo el desastre que supuso la guerra y está siendo un país que económicamente funciona y la gente vive más o menos. José Luis, antes hablabas del 22, Sí. ahora te toca. Ese tema. Bueno, es precisamente en este año, que ya lo hemos dicho prácticamente, lo hemos resumido, es en el 1922 cuando por fin se va a constituir lo que conocemos como la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este va a ser el mayor logro de Lenin en este momento. Va a durar poco porque ya creo que en el 24 es cuando tiene unos ataques de apoplejía y él va a morir. Y le van a ayudar a morir, dicen también. Hay incluso una persona que afirma que lo envenenó para salvarlos a todos, porque él ya últimamente, no sé si por los problemas que tenía de apoplejía y todo esto que le afectaba al cerebro, que decían que era un cerebro tan especial, fíjate que cuando muere lo primero que hacen es sacarlo, el cerebro, para que los científicos lo muestren como algo por encima de lo normal, como un genio, ¿sabes? Porque lo tenían como un... Y lo desmenuzaron y lo metieron en no sé cuántas cajitas. Sí, bueno, era unas o sea, lo tenía, borradas. era una adoración por este hombre, ¿no? Era, ¿Y qué han hecho con las cajitas de los trocitos de cerebro? era ¿Qué una han hecho? adoración por Lenin, ¿sabes? Era como un dios, ¿no? Para esta gente. Entonces, bueno, aquí ya se produce la unión de estos países limítrofes, sobre todo de Ucrania, de los resto, y es cuando la Unión Soviética empieza a progresar. Entonces cada vez hay menos hambre, ya hay más industria, ya todo esto, bueno, ya lo conocemos a lo que sucede. Y la pregunta... Hasta que llega bueno, llega Stalin después, y este ya, bueno, este ya es otra cosa distinta, y bueno, ya lo de que todos son iguales, lo que no existen clases, como decía al principio Lenin, eso desaparece ya, claro. Ya allí desaparece. En lo militar siguen habiendo clases. Y bueno, sí, pero... Y si no hay clases, hay vacaciones. Y si no hay clases, hay vacaciones. Yo soy de la clase de tropa. Sí, claro. Tú no, tú eres de clase de oficiales. Hay clases. Pero bueno, a partir de este Perdona, periodo, José Luis, perdona. hasta el 24 que fallece Lenin, más o menos la línea que él sigue, ya los últimos años, como te he dicho, él ya entra en una paranoia que bueno, ya piensa todo esto, ¿no? Que lo quieren matar, etcétera. De hecho, bueno, sí, le llegan a... Cuando él da la orden de asesinar al zar, a él en la misma fecha también lo intentan matar. Yo me imagino, en todos los países hay militares, ahí está claro, alguien tiene que defender al país, ¿no? Y hay
pues hay clases, entre comillas, sociales o militares en este caso, desde el cabo primero, soldado de primera y así hacia arriba. Yo me imagino un comunismo en un régimen militar, no se entendería. ¿Quién manda ahí? Bueno, tienes el ejemplo de Corea. Bueno, Corea prácticamente es una dictadura militar que dicen que es comunista. Está sargento, están igual, Sí, hay claro. grados militares ahí. Sí, hay grados Por totalmente. eso, como se entiende entonces, y el que jefe gobierne... supremo es el señor gordito este. Claro. ¿Quién gobierna entonces? ¿Uno? ¿O todos? ¿O el pueblo o todos los militares gobiernan? Vamos a la guerra, todos a la guerra. Lenin era filósofo, él era técnico, era teórico, él no había ido nunca a ninguna manifestación. Pero esto del cerebro es muy bueno, ¿eh? A mí Sí, eso pero me hace recordar una... Bueno, sabes que él está en la momia de Lenin, sin cerebro. Sin cerebro, porque le sacaron el cerebro para que los científicos... Bueno, oye, nadie es perfecto. Nadie es cerebro, que era un cerebro de un genio que estaba por encima, entonces para que viese la gente que Lenin era un genio. Esto a mí me recuerda siempre una frase de Einstein. Bueno, perdona, que me encanta. José Luis, y acabo. Y es que ya de pequeño, que ya le costó parirlo a su madre, porque tenía un cabezón el muchacho, y a la comadrona le dijo: este crío con esta cabeza o va a ser muy inteligente o muy tonto. Bueno, parece ser que fue lo primero, ¿no? Sí, pero ya la comadrona le dijo eso al nacer, ¿eh? Pero Einstein decía una cosa que me parece muy buena, que había dos cosas infinitas. Una, la estupidez humana, y otra, el universo. Dice, y de esta segunda no estoy muy seguro. Exacto. Bueno, es que a alguien se le ocurra sacarle el cerebro a alguien diciendo que es superior y guardarlo así en una cajita, bueno. me parece de una estupidez. Bueno, en la pregunta que nos hacemos hoy, hablando de esos 100 años de la Unión Soviética, es que hemos aprendido, porque 2 décadas después llega la Segunda Guerra Mundial, con lo cual que mueren también, pues no sé, 15 millones de personas, ¿verdad? No, ya nos vamos a 50. No, Sí, sí, no te ahí cortes. sí que son Ahí 50, sí, sí, barra libre. Entonces los datos ahí varían y bailan muchísimo. Cuando uno empieza a buscar información, varían entonces muchísimo. Bueno, yo no sé si estáis de acuerdo, pero a mí me da la impresión que la Segunda Guerra Mundial, la primera, es la misma guerra. Sí. Bueno, O sea, sí, hubo un prácticamente receso. son los mismos contrincantes. Sí, vamos a hubo un ver. receso y luego ya seguiremos Sí. dentro de unos años porque ahora estamos un Exacto, poco... es como la serie, es temporada 1, temporada 2. Sí, Pero sí, es está curioso, la clarísimo. Segunda Guerra Mundial también tiene su excusa, ¿no? Por poner algún referente, ¿no? Francia quiere vengarse de la pérdida con Prusia, ¿no? No, eso es la primera. Eso es la, no, es la primera. Francia te hablo. Sí. ¿Ah, sí? Claro, esa Primera, fue la lo- primera. Ah, muy Sí. bien. Es Francia Alemania, con es Prusia. Alemania la que empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, ¿cómo empieza? Bueno, Alemania empieza a invadir. Bueno, primero Contra Polonia. Bueno, se anexiona Austria, luego invade Polonia. Sí, pero y ahí es cuando ya lo Inglaterra de interviene. Polonia, allí interviene, como sabes, mi nazi favorito, que es Reinhard Heydrich, Sí. que es el que organizó el supuesto asalto de un comando polaco a una emisora alemana en la frontera. No, eso fue cosa de Himmler. Bueno, La Himmler emisora es... de Gleibnitz. Sí, pero Sí. Himmler es el jefe. Su mano derecha es Reinhard Sí, Heydrich. Heydrich, que era el jefe del servicio secreto del SD, el servicio secreto Sí. de la Gestapo, de las SS. O sea, Heydrich fue el que también Heydrich metió mano ahí. claro, Heydrich fue el que organizó todo el asalto. De la emisora de Gleibnitz. Sí, disfrazaron a elementos de las SS, los disfrazaron de soldados polacos, hicieron asaltar la emisora y dentro de la emisora mataron a unos cuantos polacos de la emisora y les pusieron uniformes alemanes. Con lo cual Sí. giraron la cosa y entonces dijeron que esta era la excusa, que Polonia había atacado a Alemania, entonces se desató esto. Por eso en según qué periódicos, por los andurriales del 1 de septiembre ponen Polonia ataca a Alemania. Claro. La Virgen. Claro. Sí, eso fue maravilloso. Y no hablamos del periódico en cuestión, digamos, por compasión. Sí. Pero de verdad que es Reinhard Heydrich, eso lo estuve investigando. Para que nos quede claro, José Luis, entonces, hoy celebración de Unión Soviética, recordatorio, ¿hoy qué? No, yo la historia así tal cual yo no celebraría nada. No. O sea, la vida es lo que es y va evolucionando y pasan estas cosas. Es como celebrar el descubrimiento de América,
claro, dice, ¿descubrimiento? ¿Qué quiere decir descubrimiento? Pero ¿Descubrir? Pues ellos no querían descubres la penicilina, que no existía antes, Claro, pero América ya estaba ahí. ¿Qué es esto de descubrir? Claro. Los españoles descubrieron América. Sí, para los españoles fue un descubrimiento, evidentemente, no sabían ni que estaba ahí. Pero quiero decir que este tipo de acontecimientos históricos, pero hay que quizás mirarlo siempre. La palabra de celebración no hay que tomarla como algo pues alegre Festivo, o algo no. festivo, no, sino como un hecho que ha marcado una época, un momento. Eso sí, Y eso sí cierto. que lo tiene. Entonces, Sí, sí. es un Hay que marcador, recordarlo. es un marcador de la historia que les guste a uno o no. Ha cambiado el mundo, ha cambiado, ha hecho que incluso pues se hayan dividido en dos bloques en un momento dado, ha hecho que cambien ideas. ¿Y qué es lo que hace, José Luis, y qué es lo que hace que recordemos ciertas batallas, ciertas guerras, ciertos conflictos bélicos y otros no? Me explico. Antes de venir hablaba con José Luis Caballero sobre 1,5 millones de muertes en Ruanda. A hachazos y a machetazos, ¿no? Bueno, pues, y nadie habla de eso, porque nadie recuerda eso. Lo tenemos hoy día, lo tenemos en las televisiones, en los programas, en los periódicos. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Lo que pasa en Etiopía tal o lo que le pasa a la Shakira que se ha peleado con su marido tal? La gente va a ver lo de la Shakira. Tú le preguntas, oye, pero ¿sabes que ha habido un ataque en Etiopía que han muerto 50 niños? No, a la gente eso no les importa. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué conocemos esas batallas que dices tú que recuerdan más que otras? Porque eran las batallas que interesaban al mundo de ese momento, al mundo occidental, al principal, claro, entonces al primer mundo. Y eso es lo que, diríamos, pues a este primer mundo nos interesa conocer. ¿Qué es más importante que otros? Pues a lo mejor no, pero es a lo que nosotros de alguna forma nos debemos, a la información que más nos afecta. Pero lo que yo opino es que celebrar depende. Si es una persona con una educación más o menos de izquierda, progresista y tal, pues a lo mejor celebraría la llegada de la Unión Soviética. Si es alguien más conservador, más de derechas y tal, no la celebrará. Dirá, por eso lo que digo, nos cayó encima. Es un marcador, más que una celebración, porque, como tú dices, puede ser una celebración para una persona y para otra, de otra ideología, puede ser algo para olvidar. Lo peor. ¿no? Entonces, bueno, pero recuerdas el hecho histórico. El hecho histórico existe, está, y eso no se puede obviar. Y lo que debe servir es lo que decíamos al principio, para hacer un análisis o un balance, si tú quieres, y decir qué de positivo hemos obtenido de esto y qué negativo nos ha dejado. Pero eso lo pones muy difícil. Bueno, no, mira, yendo por aquí, esto es lo que estaba yo barruntando precisamente eso. Se trataría de hacer un balance y entonces ver qué implicó para el resto del mundo que se estableciera un modelo de Estado hasta entonces inédito. Que cuidado, es una tremenda ironía. Porque a día de hoy 5 países en el mundo que son comunistas. Ya. Pero cuidado. O sea, poca cosa. Sí, claro. Pero fíjate, ¿a dónde voy a ir a parar? Fíjate que, en principio, cuando Marx formula todas sus teorías, él tenía en mente que la revolución, que el comunismo, tenía que expandirse, tenía que triunfar ya en sociedades industrializadas. Él pensaba más en Francia o en Gran Bretaña. Sí. En la vida se le hubiera ocurrido que en aquel submundo feudal que era Rusia tuviera que, digamos, triunfar sus teorías. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Además era del siglo XIX, de mediados. Exacto. Pues claro, y estamos hablando del siglo XX cuando se produce en Rusia. O sea, un hombre pudiente hablando de una sociedad pudiente, queriendo mostrar algo en una sociedad que no lo era. Digamos, vamos a buscar precisamente aquello, la evolución de la sociedad, del ser humano, aquello, lo que decíamos, la búsqueda de la felicidad, etcétera, que para eso teóricamente se organizan las sociedades. Vale. Entonces, una vez tenemos este estado surgido de la nada, de una filosofía nueva en aquel momento, yo me fijaría en qué incidencia ha tenido precisamente en aquellas sociedades que precisamente no eran ex novo. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en sociedades, digamos, liberales, capitalistas, eso de alguna manera tuvo que incidir para que se mejoraran las condiciones laborales de las clases trabajadoras que habían allí, precisamente para impedir lo que se llamaba el efecto contagio. Porque lo que es aquello decía, lo que decíamos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que es la misma película y hay un intermedio. Ese gran intermedio está caracterizado por ese temor a la expansión del comunismo soviético. Claro, pero es que hay un ejemplo clarísimo que son los países nórdicos. En Suecia, Noruega y Dinamarca, sobre todo,
llegaron a un acuerdo, una componenda entre las clases burguesas y tal, incluso entre la monarquía y la nueva clase obrera revolucionaria. Se llegó a un acuerdo que es como ha funcionado en esos países, ha funcionado durante muchos años, sin revoluciones, sin violencia, sin que hubiera una clase obrera interesada en tomar el poder, pero con un estado social avanzado, con unos impuestos que han machacado a los ricos desde siempre. Lo que decía Jordi, fíjate que ¿dónde triunfa la revolución, en este caso rusa comunista, en otros países de Europa? En los países menos desarrollados. Claro. Donde hay más ignorancia, donde hay más analfabetos. Y más hambre. Más hambre. Cuando llega en España, en la República y tal, que por eso se producen estos enfrentamientos, porque la mayoría del pueblo, también campesinos que pasan hambre, la gente, la mayoría analfabeta, o sea, estamos trasladando un poco con las diferencias que hay, pero por eso se produce aquí también este enfrentamiento que tú decías en la guerra civil, ¿no? Permitirme, Primera Guerra Mundial, intereses creados, hay relaciones de unos países con otros buscando intereses, apoyándose para no perder hegemonía, etcétera, etcétera. Conflicto bélico nos lleva millones de muertos. 2 décadas posteriormente, 20 años más tarde, Segunda Guerra Mundial. Un poco más de lo mismo. Sí. Sin querer perder hegemonía, venganza, quiero volver a tener mi territorio, etcétera, etcétera. Muy bien. Tercera posible guerra mundial. Einstein ya lo decía, la tercera, no sé cómo será, pero la cuarta estoy seguro que será a palos, ¿no? Lo comentábamos antes, José Luis, ¿no? Estamos a 2 horas de un conflicto bélico importantísimo, Rusia de nuevo, con Ucrania y sus allegados, amigos, vecinos, etcétera, que están ayudando, que estamos ayudando a Ucrania. Estamos hablando más o menos de lo mismo. Más menos de lo mismo. Estamos hablando de que tenemos Bueno, yo no diría que es lo tenemos, mismo, ¿eh? Bueno, estamos en una guerra donde muere la gente. Sí, y estamos a 2 horas sí, vista, tenemos televisión y parece que aquí no nos importe. La gente, el fútbol, la televisión, sus cosas. Estamos en otro mundo. Esto está allí, está muy lejos. No hemos aprendido nada. Porque además Ucrania está recibiendo ayuda de países que la están ayudando. Rusia pensaba que aquello iba a ser mucho más fácil. Pero gracias a la ayuda está durando más. Que China no ayude a Rusia, porque entonces entramos en un conflicto muchísimo más complicado. Bien, que se esperaba que China pudiera ayudar a Rusia, y más de un planteamiento hubo en un momento determinado. Entonces, cuidado, que no estamos tan lejos de que algo grande puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo eso? Porque, claro, no estamos aprendiendo nada. La Unión Soviética se disuelve en 1991. Gorbachev, cuando la disuelve, que también tiene sus problemas. A partir de 1991, Ucrania, igual que otros países limítrofes, dejan de pertenecer a la Unión Soviética. Son países independientes. De hecho, llegan a un pacto con Rusia que le dan todo el armamento que tienen en el Mar Negro, en todo yo creo que nadie creo, ni rusos pero ni es que aquí ucranianos, no conocemos toda la historia bien. Pensaban Pedro, que esto iba a durar tanto, ni que hubieran tantos muertos. porque no conocemos toda la historia de estos dos pueblos. No conocemos incluso que ya ahora no voy a echar la culpa ni a uno ni al otro. Si empezó empezó el otro. Pero esto ya viene de atrás, ya viene, no es de ahora, no es de hace 2 años ni 3 años, ya viene de hace 8 años o 10. Y ni la Unión Europea ni nadie intervino para decir, oiga señores, arréglenlo, no vayan a más. No, dejaron que siguiese. Y lo que sucede ahora, y no quiero ahora extenderme y abrir hilo, es que aquí, vamos a ver, ¿quién sale beneficiado de esta situación? Realmente, ¿quién sale beneficiado de todo esto? Uno solo. Las fábricas de armamento. La Unión, los Estados Unidos, no la Unión Europea. La Unión Europea es la que va a salir perdiendo. Rusia estaba a punto ya de pertenecer, de entrar a la Unión Europea. Si Rusia se llega ya a unir con Europa, porque ya la OTAN estaba como casi olvidada, desaparecida, Estados Unidos ya pasa de ser el número 1 al número 3, porque la Unión Europea con Rusia sería el número 1 indiscutible en el mundo, potencia mundial en todo. Luego vendría China y luego Estados Unidos. Estados Unidos eso no le podía interesar de ninguna manera. ¿Qué le interesaba? Que Rusia tuviese ese conflicto para que Europa interviniese, Europa se encontrara enfrentada a Rusia, que no le interesa ni a Europa ni a Rusia,
¿eh? ¿Y quién sale beneficiada ahora? Estados Unidos. Es la que tiene el poder. Fíjate, el dólar ha subido, el euro ha bajado, le compramos el gas licuado a Estados Unidos es quien dice si tienes que ir al lavabo o no. Entonces, eso es lo que hay detrás de esta guerra ahora de Ucrania y de Rusia, que como la mayoría de la gente no conoce de dónde proviene todo este enfrentamiento, ni quién empezó, ni quién no empezó, por qué no se hizo nada hace 14 años cuando empezaron, o es cuando se empezaron aquí a matar ya a prorrusos y cosas, y sin echar la culpa a otros. Pero ahí nadie intervino, y todos lo sabían, y todos se callaron. Ah, pero ahora no, ahora sí. Ahora sí que intervienen, y ahora hacen todo esto, ¿y quién sale beneficiado de todo esto? Solamente Estados Unidos. Bueno, Europa no. A ver, una cosa, yo con este razonamiento que haces estoy de acuerdo, digamos que al 100%, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que en el momento en que Rusia interviene en Ucrania, estamos hablando de un país independiente con fronteras reconocidas por las Naciones Unidas, claro, y que es invadido por su país vecino. Claro. Eso es indiscutible. Por supuesto. Ahí no te voy a discutir en eso. Ya te digo que yo no voy a entrar ahora. Las razones anteriores, sí, estoy de acuerdo completamente. Estoy de acuerdo completamente en lo no que estás interesaba, diciendo. pero ahora sí. ¿Por qué? Porque ahora Estados Unidos se veía en peligro. Va a perder su hegemonía, va a perder el poder que tiene, y está viendo que Rusia y Europa cada vez se llevan mejor, ¿no? Y nadie interviene en el conflicto que tenían ya previo entre Rusia y Ucrania. Nadie se mete, nadie dice nada. Y se han cometido asesinatos, crímenes, se han hecho de todo. Y nadie decía nada. No salía ni en los telediarios, ¿eh? Y nadie decía nada. Y ahora de repente, cada día te ponen hasta en las sopas, y han tirado una bomba aquí, se han hecho aquel, que el otro ha hecho, qué tal, fíjate qué malos son estos, fíjate que el otro bueno, no sé qué. Te decía antes que en Mercantic, en estas charlas que hacemos ahí en Sant Cugat de vez en cuando, hablamos un día sobre la guerra de Ucrania, y se me ocurrió decir, cuando empezamos la charla, bien, ante todo, no caigamos en el error de hablar de buenos y de malos. Que cada uno tiene las acciones que tiene, y de poco se me comen. Claro, los malos son... Porque lo que decía antes Pedro, ¿por qué recordamos unas batallas y otras no? Sí. Porque aquí lo mismo, claro. Los medios. Sí. Hay una cosa que a veces yo le doy vueltas a aquello que dijo Francis Fukuyama del fin de la historia. Decía, lo que tú decías, la Primera Guerra Mundial es una guerra, digamos, de intereses creados, todo, o digamos, lo que diríamos como la última gran guerra convencional de un país contra otro porque yo quiero mandar más que tú. Y se acabó. La Segunda Guerra Mundial ya es una guerra más de ideologías. De intereses. Ahí ya tenemos el fascismo y el comunismo porque son, digamos, ideologías surgidas a raíz precisamente del gran colapso que es la Primera Guerra Mundial. Vale. A la que desaparece la Unión Soviética, entonces es cuando se dice esto del fin de la historia, que luego se ha hecho algún que otro cachondeo al respecto, pero yo me di cuenta en su momento de algo bastante terrible, que cuando desaparece este Estado, a los 4 días empieza la guerra en Yugoslavia. Se disuelve Yugoslavia. Hoy las y guerras entonces, del Cáucaso. Exacto. O sea, y entonces, ¿qué es lo que me llamó mucho la atención? Yugoslavia, digamos, queda fragmentado como en 3 bloques, y esos 3 bloques, ¿por qué están marcados? Unos son ortodoxos, otros son musulmanes, y los otros son católicos. Los croatas. Y entonces es cuando dices, Dios mío, es un poco como con la literatura, que dices, ya después de Joyce ya es imposible inventarse nada nuevo a la hora de escribir, porque Joyce ya se carga hasta la ortografía, la puntuación y todo. ¿Y qué ocurre? Tienes que volver atrás. Entonces, una vez que ha terminado el último gran experimento social en materia de gobierno, que es la Unión Soviética, vuelves atrás y los conflictos vuelven a ser como las guerras de religión de los siglos XVI y XVII. Digo, madre mía. Entonces, cuando yo vi aquello, a mí en ese momento, que era bastante joven, a mí aquello me estremeció, es decir, Dios mío, es que hemos vuelto atrás. En este aspecto, la Unión Soviética es como si fuera una especie de tope y volvemos atrás. ¿Y qué ocurre? Llegamos a lo que estamos ahora, que ahora es como si fuera otra vez una guerra convencional, en la que un país invade a otro, simplemente por una cuestión de hegemonía, que es como han sido las guerras durante siglos. El problema es que ahora,
tenemos las armas nucleares Sí. y otras barbaridades. Aquí- Ese es el factor diferencial, con lo cual decimos a lo que decía Einstein, que si hay una tercera no sabemos cómo, pero la cuarta va a ser con piedras. Yo estoy muy de acuerdo. Entonces, yo lo que me gustaría sacar algo positivo de la Unión Soviética e incluso os diría algo positivo de los antiguos imperios es que en el Imperio Austrohúngaro, en el Imperio Español o en la Unión Soviética no importaba esto de las nacionalidades y quién es croata, quién es serbio, quién es castellano, quién es catalán, quién es lo que sea, porque todos obedecían al rey. O sea, el rey nos protege a todos, da igual en qué idioma hablemos o qué cultura tengamos o qué religión, y en la Unión Soviética sucedía lo mismo a través del Partido Comunista. El Partido Comunista nos controla a todos y nos protege a todos y da igual la nacionalidad que tengamos. Entonces eso se ha terminado. Los imperios, obviamente, o las monarquías de ese sentido tan amplias se han terminado la Unión Soviética y volvemos a esto que decías. Volvemos a la Edad Media, volvemos a pelearnos, es que yo soy croata y no soy serbio. Yo recuerdo, hace años, estaba haciendo, en plena guerra en Yugoslavia, estaba haciendo un curso en el CIDOC y vino un periodista serbio que vino a hacernos una conferencia, hablaba un castellano muy loable y tal, ¿no? Y entonces él nos decía que él se sentía humano porque se sentía serbio. Claro, esto te pone los pelos de punta. Pues sí, Como si los bancos porque fueran, por ¿no? exclusión ya... Claro, Los este demás, señor resulta que se siente humano porque es serbio. Y los demás, Entonces, ¿qué? Dios santo. Es lo que decíamos antes del fanatismo, los radicalismos. Claro, es ese fanatismo. Claro, Claro, ese es fanático, en este caso, pues una de su etnia y lo que sea, pero es que lo tenemos en todo. ¿Y por qué se producen las guerras? Porque existe un fanatismo por ambas partes, por quien sea, de que o yo soy Claro. mejor que tú, o yo soy más blanco que tú, o yo No, soy no, más... pero ese fanatismo es que yo soy la verdad, es que es Claro. como si fueran Dios, yo soy la ya, verdad y todos los demás sois seres inferiores porque no pensáis como yo ni sois como yo. Vale, tío, Sí, sí. tómate algo, ¿no? Cuando te, Es que cuando te dicen algo así... Claro, fíjate, esto es producto de ¿qué? De la ignorancia. Cuando existe una ignorancia, cuando la persona, su nivel intelectual, por decirlo de alguna forma, no es capaz de comprender de que todos somos iguales realmente o tenemos los mismos derechos, por decirlo de una forma más correcta, en todos los sentidos, da igual que seas amarillo, verde, alto, bajo, gordo. No, si eres verde no eres lo mismo. Si eres Bueno, verde, es igual, por poner un... Marciano, Pero quiero decir que cuando ya estamos viendo diferencias que nos hacen sentirnos superiores o diferentes, porque tal, es cuando luego se van a producir los enfrentamientos, ¿no? Porque, es que, mira, yo soy catalán, ¿sabes? Y tú no tienes lo mío, porque... O yo soy castellano y tú eras catalán, catalán. Bueno, yo esto... O tú... Y entonces, en vez de decir, no, lo que tú decías, oye, mira, todos estamos en la misma comunidad, en la misma sociedad, todos somos igual, vamos en la misma dirección, vamos a remar juntos, que será más fácil. No, y aquello yo voy a lo mío. Eso, trasladado a todas las naciones, a todos los lugares, a todas las religiones, es lo que produce que se produzca el enfrentamiento, la falta de intolerancia, la falta de empatía hacia el otro, y eso no se va a resolver por muchas leyes que se hagan. Eso solamente se resuelve cuando existe una evolución intelectual en la persona, cuando existe, claro, cuando tú tomas conciencia de todo esto, de lo que te rodea, de dónde vives, de quién eres, por qué estás, y ya no te importa todo lo demás. Entonces no te vas a pelear con nadie por eso. Si te viene alguien, oye, porque yo soy serbio y soy... bueno, pues muy bien, yo voy a pelear por eso. ¿Cuántas Porque tú ya estás muertes, por ¿no? encima de Consecuencia eso. de la religión ahora con el tema de las... Claro, la religión de o las o la raza. A mí lo que más me Claro. llama la atención es cuando oyes hablar a alguien de la raza y de, a ver, chico, razas existen en los perros, Exacto. en los seres humanos no. No, No exacto. existen las razas humanas, Bueno. somos todos lo mismo, que Bueno, tengas pero un es- colorito u otro, esto no... Yo soy más moreno que él, por ejemplo, y Es eso no... es la costumbre de hablar mal y de que no se corrige y que ya como se dice, incluso en los medios, oyes que hablan muy mal. Sí, Exacto. es que Y los, ves que los no, nadie judíos, los corrige los y tal, judíos y son dices- una raza, no, perdona, no seas imbécil, los judíos es una religión,
Claro. ¿Qué coño me estás Pero hablando tú de no le raza? dirías imbécil, ¿eh? No le dirías imbécil. Sí, No, no. Tú eres muy educado. sí, soy muy educado, pero tengo muy mal genio. Bueno, aquí todo el mundo tiene sus límites, o sea, que, Claro. Un apunte ya para finalizar, que llevamos casi 2 horas hablando de este tema, con lo cual os agradezco profundamente vuestros discursos, reflexiones, etcétera, y me gustaría que me dierais una reflexión para que quede ahí en el éter, ¿no? De recordatorio, no sé. Si algún día podemos extraer de esa biblioteca trascendental algo, pues que a alguien le llegue lo que dijo José Luis Caballero, por ejemplo, en su momento, sobre el tema que nos ocupa hoy. ¿Ha aprendido algo? ¿No hemos aprendido de nada? Posiblemente Sí, hombre, vengan más conflictos. Por supuesto, a mí lo que más, ya sabes que lo que más me gusta siempre es escuchar, más que hablar. Y tratas con gente que entiende o que tiene criterio, pues para mí es lo mejor. Por eso vengo aquí. Gracias. Gracias. Jordi, sí, Jordi sí, Mata. si nos centramos en el tema central de lo que fue la Unión Soviética, podríamos decir que fue la pésima ejecución de lo que en principio era una buena idea. Se trataría de eso, intentar construir una sociedad de nueva planta, pero que se vició a una velocidad realmente... ¿Tú crees que eso sería posible? ¿Sin clases? No, no. A ver, yo tengo la impresión de que siempre cuando hablamos, y los filósofos son como son en este aspecto, que pueden tender a maximalizar, quizá no se trataría de la desaparición de las clases absoluta, eso no, eso ya lo damos por sentado, pero sí que hubiera lo que tú comentabas, sí, una mayor permeabilidad. Y al decir permeabilidad, pues lo que sería la tolerancia, el saber ponerse en el lugar del otro, el saber estar atento a que, en cierta manera, lo que tú comentabas al principio, que decías también que el régimen comunista al final tuvo que adoptar algunas cosas del capitalismo para sobrevivir. Y curiosamente, los regímenes capitalistas tuvieron que aprender alguna cosa del régimen comunista precisamente también para sobrevivir, claro, para que no les montaran el pollo en sus casas. Con lo cual, te das cuenta de que en este aspecto el experimento tiene su parte buena. Claro. Tiene su parte buena. Claro, si nos ponemos a una sección de máximos, es imposible. Nunca se va a poder eliminar estas divisiones de clase y todo eso. Pero al menos que cada vez haya una mayor comprensión. Es que eso que estás diciendo es que esto es hegeliano totalmente. Es una tesis y su antítesis. Es ir hacia un lado y luego lo contrario, y la síntesis de las dos cosas es lo que funciona, porque superas los enfrentamientos. Sí. Y da la impresión de que como hemos llegado a este experimento ya no se puede ir más allá, es porque como ahora hemos vuelto atrás, volvemos a los conflictos convencionales y tenemos lo que tenemos ahora en Ucrania y lo que nos puede deparar el futuro, sí, que yo ya me escondo debajo de la mesa. Me acabas de hacer recordar una canción, un pasito para adelante y un pasito para atrás. Sí. Exacto. ¿Es eso? Es eso. Sí. José Luis Jiménez. Mira, yo pienso que, y centrándome en el tema de hoy, de la Revolución Rusa, ¿no?, y la Unión Soviética, pues ha servido, con sus aciertos, que los ha tenido inicialmente, y con sus errores, para que aprendamos, ¿no? Y porque es necesario también experimentar, porque si se hubiera quedado todo en la teoría, pues parecería maravilloso, porque tú lees la teoría de Karl Marx, tal, Capital, todo lo demás, y dices, oh, pues esto está bien, porque oye, mira, nadie me va a explotar, y tengo mis derechos, pero claro, vemos que luego es imposible llevarlo a cabo, que es lo que decía también Jordi, ¿no? Dices, bueno, tengo que ceder aquí, o tú mismo cuando comentabas, y se ven obligados a utilizar el capitalismo para importar empresas para poder subsistir, porque claro, no hay ingresos. En los países que ya existe otra democracia más abierta, que ya hay otra forma de entender la vida, donde prevalece el capitalismo, vemos que tienen que ceder y decir no, porque si no nos va a pasar como en la Revolución Rusa, se nos van a rebelar, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ir negociando. Y bueno, quizás aquí los cambios los hemos visto de una forma más lenta, pero más segura. Al final,
porque no tenemos la libertad total, ni estamos disfrutando de los derechos que nos gustaría todos disfrutar, aunque nos digan que los tenemos, sabemos que no es cierto, pero bueno, diríamos que yo considero que estamos mejor en el sistema, vamos a llamar capitalista en el que estamos, que no que si estuviéramos en un sistema comunista donde ya sabemos que la libertad pues brilla por su ausencia, ¿no? Entonces, menos libertad que aquí aún, ¿no? Aparte de que luego pues tienes también menos derechos, menos posibilidades de otras cosas, aunque lo bueno que tuvo en este caso la Unión Soviética fue que millones de personas salieron de la ignorancia, tuvieron acceso a la cultura y eso es muy importante. Eso es lo que yo valoro más que otra cosa. Uno de nuestros oyentes, Jademar, dice: buenas, gracias por la pieza histórica para un tema diferente al fútbol. Y sigue diciendo: depende de quién controle los medios, apunta también, y una unión de ese tipo no sería posible en un gobierno de los hombres, solo en un gobierno del cielo. Bueno, en realidad no le falta también razón a este hombre. Yo no sé muy bien si Dios se equivocó cuando nos creó, sinceramente. Lo hemos hablado antes, ¿no, José Luis? A saber de dónde cogió el barro. Bueno, yo pienso que todo tiene una razón, tiene un porqué, aunque a veces no lo sepamos ver o no lo entendamos a la primera. A mí me ha ocurrido, ya tengo una edad, y cuando pasa un tiempo, entonces aquello que no entendías, que no comprendías, que no, empiezas a entender por qué. Y yo pienso que esto lo sabremos con el tiempo. Pues a ver, José Luis, si con el tiempo aprendemos algo y no haya ninguna guerra más en el mundo, no haya ningún conflicto más y que ojalá no venga una tercera, ni una cuarta, ni una quinta, porque sería tremendo para la humanidad, ¿no? Bueno, yo creo que no se puede apostillar nada más que lo que han dicho nuestros invitados, con lo cual me quedo con lo que han dicho cada uno de ellos, que creo que es bastante. José Luis Caballero, periodista y escritor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer tenerte nuevamente, gracias. Faltaría más. Gracias. Jordi Mata, profesor, historiador, muchísimas gracias, Jordi. A ti y a vosotros. Siempre tan intelectual como siempre. Muchísimas gracias. José Luis Jiménez, muchísimas gracias, periodista y escritor. Muchas gracias a ti, Pedro, un placer como siempre. Que sean ustedes muy felices y, como siempre decimos, no se olviden de ser buenos. Adiós.